Juega puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3. ¡Al gol! Enrique Márquez. Lo golpeo desde tu casa. ¡Lo ha salvado Fermín! Vamos a contarla porque es de coña. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? Saludos y bienvenidos a un nuevo AP de Barra aquí en la reseña. Ahora ya, como bien sabéis, esta segunda temporada desde la cepa Wine Bar, aquí en la avenida de las Tres Cruces número 10, por si os queréis pasar. Sabemos además que este año se puede venir de público, tenemos público también hoy. Así que bienvenidos a todos los que estéis aquí, gracias por venir como siempre. Y bueno, pues traemos a un mítico de la segunda división B, que seguramente la gente joven no se acuerde mucho de él, aunque a día de hoy todos le conozcan, porque ha sido noticia. Equivocada noticia, pero ha sido noticia en un suceso que ahora le vamos a preguntar lo primero, no os preocupéis, y luego vamos con el fútbol, que es David Cordón, que jugó en el Zamora la temporada 2003-2004 y luego además firmó en Villaralbo en tercera división ya, cuando el equipo azulino pues consiguió salir de preferente en principio de la década del 2010. Le preguntaremos ahora de qué jugaba, creo que era central, yo tampoco le vi, no me acuerdo mucho, era central, ¿verdad? Si no me equivoco, era central lateral. Central lateral, sabía yo, por ahí andaban los tiros. Así que como hizo mucha trayectoria, estuvo en Atlético de Madrid, Sevilla, luego ya se quedó en segunda B, pero un montón de temporadas en segunda B, seguro que tiene cosas interesantes que contar. Así que David Cordón, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Nada, a vosotros, a ti por invitarme en este caso. ¿Qué tal estás? De momento vivo. Ya lo primero de todo. Es lo más importante ahora, porque he pasado un par de semanas que con la noticia esta, pues imagino que todos estáis enterados. Pero sí, claro. Bueno, si no se está enterado. Ha habido una confusión. Ha habido una confusión. Da Vinci, el jugador del Getafe, tiene un padre que también fue futbolista. Es que tú fíjate si es difícil que coincida nombre, apellido y profesión, que era David Cordón Cano. Él es David Cordón Mesa. Entonces hubo medios que evidentemente equivocaron las trayectorias y dieron por fallecido a David Cordón. Y ahora dime tú qué se siente cuando te pasa esto, cómo es, porque es una cosa cuanto menos extraña. Hombre, la primera persona que te llama, pues te deja un poco en shock, en cuadro. El preguntar si estás vivo, hombre, esto se ve que no, pero claro, lo primero que se me viene a la mente es la familia. La familia, claro, es que al Llamo final. a la familia, aviso que está bien, le digo de la noticia, que me están confundiendo con un fallecido en el accidente de tren. Y a partir de ahí, pues, bueno. pésame a mis hermanas y demás. Joder. O sea que bueno. Vaya tela, ¿eh? No ha sido muy agradable, No pero bueno, al agradable. final te lo tomas con filosofía y dando gracias de que yo no fuera esa persona. Totalmente. A Da Vinci, a David le conocías a David Cordón, porque no sé si coincidís bueno, en de oída, época. porque de oída. en su día también su padre jugó en la selección española de fútbol playa. Claro, David efectivamente. Cordón. Y en esa época, ese verano, pues la gente me preguntaba si estaba jugando yo al fútbol O sea, playa. estabais condenados prácticamente a, sí. joder, ya a compartir una confusión Fíjate, constante. macho. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Veo que estás en Zamora, ¿no? Llevo ya 19 años. 19 años en Zamora. O sea, ¿desde que jugaste en el Zamora Club de Fútbol o desde Villaralbo? Marché un par de años más a jugar fuera, a Irún y luego a Madrid. Ajá. Y luego aquí estoy empadronado. Empadronado ya, ¿no? Zamorano ya. ¿Qué fue lo que te atrajo? Hombre, primero en el 2003-2004 fue cuando fiché Sí, por el Zamora, bueno, evidentemente. Y aquí pues conocí a una persona. Conociste, ¿no? La que me ató y y aquí sigues. Y aquí sigo. No está nada mal. ¿Qué edad tienes ahora mismo, David? ahora mismo 50 años. 50 años ya. Bueno, bien llevados por lo que veo, porque es juego veterano hasta hace poco. Si sigues jugando, no sé si sigues jugando en veteranos, o sea, que bien llevados. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, bien pequeñito. Mis primeros años eres hasta de Madrid. Eres de Madrid. De Torrejón de Ardoz. Hasta los 13 años yo jugué a fútbol sala. Ajá. Ese año me apunté a fútbol 11 con los amigos. Y ese año jugamos un amistoso con el Atlético de Madrid y ahí ya me ficharon 8 años. Allí estuve, en el Atlético de Madrid. Te ficharon en con 14 años, dices. Con 14 años. ¿Siempre defensa central? No, empecé de delantero. Bueno, pues vaya, cuéntanos cómo es esa reconversión. Porque Empecé de delantero y que... ese mismo año que yo fiché por el Atlético de Madrid, el primer entrenador que tuve me dijo no. Tú vas a dar patadas y a correr la banda. ¿Y qué tal? ¿Fue Bien, muy difícil pues, adaptarse ahí? No sé si fue acierto o no, pero bueno, hasta bastantes años fue de lo que yo he vivido, o sea que tengo que estar agradecido a esa persona. Atlético de Madrid con 14 años, es edad infantil, cadete, será cadete ya, seguramente cadete de primer año. Exacto. ¿Cómo es el Atlético de Madrid con esa edad? Hombre, el cambio es grandísimo, de estar en un equipo de barrio, de amigos, a llegar a un club como el Atlético de Madrid. El cambio es enorme, se ve el cambio ya, todo es más profesionalizado,
cómo se trata al jugador, cómo se le enseña. Aunque me cogí una época que Jesús Gil por aquel entonces quitó un año todas las categorías inferiores. Es verdad. Y a mí con 15 años me subieron al sub-19 por esa época que había, pero quitó todas las categorías inferiores. ¿Tuviste de presidente a Jesús Gil? Sí, claro. Qué maravilla. ¿Qué tal era? ¿Coincidiste mucho con él? O, sí, de hecho, el año del doblete con Antic, yo debuté con ellos. Ese año entrenaba con ellos y si no iba convocado, iba con el filial, que estaba en segunda. Qué guay. O sea, debutas con el primer equipo de Atlético de Madrid, llegas a debutar. Sí, tengo doblete. ¿Tienes un doblete? Bueno, tengo triplete, más que alguno, porque quedé campeón de Liga y Copa y con el filial ascendimos a segunda A. Ostras, tío. Fue buen año. ¿Qué edad te pilló con todo eso? Fue con 20 años. Con 20 años. Hostia, el chavalín de Torrejón de Ardoz, uno ahí pues anda como una nube. Madre mía. Más en un Atlético de Madrid no es normal el que se gane en Liga, Copa. Bueno, que de hecho fue histórico, aquel doblete, claro. Aquel doblete con Rado Mirantis, claro que Exacto. sí. O sea, llegas al Atlético de Madrid, se cepillan la cantera, tú subes al juvenil, por así decir, desde su 19 has dicho. Sí, por aquella época era un juvenil. Sub-19, sí. Era un juvenil. Ya el año siguiente pusieron todas las categorías, volví a juveniles. ¿Y luego tú? Ya al filial, con 16 años debuté en segunda B. Con 16 años debutas en segunda B, tío. Hostia, serías casi el más pequeño, seguramente. Es que fueron años que fue todo muy, muy rodado, muy deprisa y ya te digo que parecía todo un sueño. Pero bueno, madre mía. Al final estaba haciendo lo que me gustaba y, qué guay. Y lo disfruté bastante. ¿Con quién coincides ahí en la cantera del Atleti? ¿Así de gente que ha llegado al primer equipo o que se haya sentado en el fútbol profesional? Raúl en su época no me cogió porque era algo más joven que yo. Con él he coincidido en la selección española. Pero por aquel entonces estaba un tal Patri, ese fue de los fichajes más caros de aquella historia. ¿No? Estos nombres igual no te suenan. No, a ti. de no. Se pagó bastante dinero por ese jugador. Y luego es que casi todos que esa gente marchó mucho. Por ejemplo, en el filial en segunda A, B y segunda salió Santi Ezquerro, Jordi, que fue delantero del Zaragoza. Jordi con Y. Sí. Sí, sé que el Jerez también estuvo. Fortune se fue al Manchester. Hostia. Hubo muy buen año y aprovechamos también para fichar por buenos equipos. ¿Quién era el mejor para tu...? Aparte de mí, pues... Aparte de ti, por supuesto. Joder, hostia, tienes un doblete. Hombre, claro. Que te lo bailamos, no, hombre, por supuesto que sí. Todo el mundo. La verdad que había mucho jugador bueno. Por ejemplo, Santi Ezquerro jugó bastantes años en el Atleti de Bilbao y luego en el Barça. Claro. El Barça jugó en la Ruta de la Plata, de hecho, el partido de Copa del Rey, aquel de Fran Rijkaard. Yo creo que vino a jugar aquí. Vino a jugar aquí, sí. De hecho, marcó además. El Santi Ezquerro estuvo en el Tigre Bilbao antes y luego yo le perdí la pista. Después del Barça no sé dónde pudo acabar. No me doy cuenta, Santi Ezquerro. Marchó por ahí, desde luego que sí. Debutas con 16 años en segunda B. Hostia, ¿qué tal era la segunda B aquella? Era ya durilla, ya. Teníamos la zona de aquí del norte y centro y además eran equipos, tenían bastante presupuesto, unos estadios maravillosos. Era una segunda B bastante potente. Zamora por ahí visitarías poco, Zamora. Estaba todavía en tercera, si no me equivoco. Sí, no recuerdas, Zamora yo no vine a jugar nada más hasta que solo jugó hasta aquí de local. Exacto. Hostia, vale. ¿Es Atlético de Madrid que no llevaba? Yo tuve por aquel entonces a Santi Ovejero. A Ovejero, mitiquísimo, sí. ¿Quién más he tenido? A Pradito, bueno, fue un jugador también debutó en el primer equipo. Son nombres que a lo mejor ya te digo que no te... Sí, pero Ovejero sí, Ovejero es muy mítico, ¿eh? Pero bueno, y ya te digo que el tener entrenadores a ese nivel aprenden mucho de todos. ¿Cuándo subes por primera vez con el primer equipo? Pues me llamaron con 19 años, porque ese año yo jugué el Mundial Sub-20 en Qatar, con la selección española. ¿Jugaste el Mundial Sub-20 en Qatar, has dicho? Quedamos cuartos ese año. O sea, ¿eres internacional también español? Sí, desde la Sub-15 a la Sub-21 juegan todas las categorías. Hostia, tío. Sí. Joder. Qué guay. Bueno, pues antes de ir con el primer equipo, ¿cuándo es la primera vez que vas con la selección? Pues fui con la Sub-15, el primer año que yo juego con el Atlético de Madrid. Me acuerdo, mi primer viaje fue a Venezuela a jugar un torneo. Joder, macho. Hostia, eres un... Eso no lo sabía, ¿no? No, es que para aquel entonces internet y redes sociales no había nada. muchos registros de David Cordón, selección española, pero... No. Hostia, ¿y cómo en aquella época cómo se te notifica que vas con la selección española? Que entiendo que... Eso siempre antes mandaban comunicado al club y el club te daba la cartita. Hostia, tío. Qué guapo, ¿eh? Y muy bien. Sí, la verdad que muy bien. Eso... El ir con 15 años a jugar a Venezuela. Y por aquel entonces ya pues íbamos siempre los mismos. Iba Fernando Morientes, Cuartero del Zaragoza,
Luego ya empezó a venir de la Peña. Nada, unos matados todos. Y nos juntaba lo por de Caracas. Que es ahora entrado del Girona, jugador del Rayo Claro, Vallecano. Normalmente siempre coincidíamos siempre más o menos los mismos. ¿Y tú qué tal te veías con toda esa gente? ¿Jugabas, eras titular en la selección? Sí. Yo más o menos, quitando un partido en el Mundial Sub-20 por el tercer y cuarto puesto, que jugué medio tiempo, yo creo que el resto todo. ¿Quién seleccionaba en esa selección? Andoni Goicoechea. Andoni Goicoechea, joder, macho. Hostia, tú te vino todo rodado, que dices que sabes de Torrejón de Ardoz y te pasa todo. Torrejón de Ardoz era Guti, que bueno, ese no tuvo suerte en el fútbol. Y luego estaba Pepe de la Sagra y yo, que éramos del Atlético de Madrid. Hostia, tío. Y es un mundial, dices. Fui al Mundial Sub-20. Sub-20. Sí. ¿Cómo la experiencia? Porque entiendo que claro, no vas a jugar y vuelves, o sea, te quedas allí, te concentras, cuéntanos un poco cómo se vive aquello. 20 días. Antes la preselección más o menos ya salió en la lista oficial. Ajá. Te concentras como una semana antes y luego viajas allá al torneo. ¿Y allí qué tal? ¿Que estabas en un hotel todas las secciones? ¿Como la Villa Olímpica o más o menos? Aparte, aquello ya Qatar estaba creciendo, aquello era como un escenario de cine. Ajá. El ir de España hasta allí y ver todo aquello. Son todas experiencias bonitas de vivir. El fútbol es lo que te da. ¿Y con 15 años eres consciente de dónde estás? Soy consciente ahora. Ahora, claro, ya. Lo fui pero sí lo disfruté y era consciente de lo que estaba haciendo, lo que estaba viviendo y, o sea, sí eras y tenía claro que yo quería vivir de ello. Ajá. ¿Ahí cobrabas ya del fútbol? Sí. ¿Tú ¿cuándo empezaste a, no decir a vivir, pero sí a decir, bueno, aquí entra dinero? Con el filial en segunda B ya uno puede. Por aquel entonces, ahora no sé cómo estarán los sueldos, pero sí uno bajo. Los futbolistas están bajísimos, está la etapa en crisis. Ya te lo digo yo que no viven mal. No está la cosa muy bollante. No está muy bollante, no. ¿Y eso cómo lo gestionas? Porque con 15 años, joder, irte al Mundial. Que te venga, o sea, primero, el Atlético de Madrid, Mundial, dinero. No sé si. Pues yo, sobre todo, tengo que dar gracias a mis padres, a mi padre en concreto, claro, que es el que me puso un poco los pies en el suelo de siempre. Podía hacer un partido muy bueno, que yo salía y mi padre siempre me ha seguido donde ha podido, ha ido a verme. ¿Son futboleros tus padres? Sí. Mi padre sí me gusta mucho. Y yo siempre podía hacer un partido buenísimo que salía y me decía, uy, pues hoy ha fallado en esto. Y no. O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? Sí. No era el que todavía me ponía más tonto Qué guay. Y me subía a la nube, no. Vale. A él sí le tengo que estar muy agradecido. O sea, es que te lleva un poco por la vida buena, a pesar de estar en un sitio donde hay muchas influencias. Porque en esas edades, la gente que te viene, que empiezas a salir ya en televisión, antes, televisión española era donde solían retransmitir los partidos. Yo llegaba al instituto y claro, todo el mundo te había visto en televisión, no sé qué, y o tiene la cabeza muy bien puesta. Es verdad que la tontería te llega enseguida. Un jugador joven empieza a ganar dinero, tus amigos están estudiando. La diferencia es muy grande. Te puedes ver superior a ellos. Eso es peligroso. Es peligroso. Viste ejemplos, entiendo, de gente que se subió a la cabeza y se pudo quedar en el camino, ¿no? Supongo que verías unos cuantos. Aunque bueno, más sobre todo es lástima por las lesiones. Por las lesiones. Más que la tontería que se te puede venir. Vale. ¿Qué tal el Mundial ¿Cómo quedasteis? Quedamos cuartos clasificados. O sea, pasamos de cuartos de final, que eso ya para un país como España, que hasta que llegó 2008 no se pasaba de ahí. Puedo decir que nos eliminó Argentina, que fueron los que quedaron campeones. ¿Contra quién jugasteis? ¿Qué jugadores recuerdas? En la fase previa teníamos a Japón, a Rusia, no sé si era Burundi y nosotros. Y bueno, eso es en la fase de grupos. ¿Y en eliminatorias recuerdas? La que sí recuerdo, la semifinal, Argentina, que nos eliminó, tenía muy buena selección. ¿Qué tenían de jugadores de Argentina? Yo recuerdo Biagini, que luego fui compañero del Atlético de Madrid, y no recuerdo ninguno. O sea, tampoco fue. Sí tenían jugadores que luego han jugado en primera división. Exacto. Vale. ¿Te pilla con 15 años, has dicho, ese mundial? O no, ese ya fue con 19. Con 19 años. Y filial con Atlético de Madrid. Exacto. Que subes a segunda división. Entiendo que ahí, supongo, no lo sé, filial y entras con el primer equipo. ¿Es tu vida en esos años? Sí. Bueno, después de volver del mundial, el año siguiente hago la pretemporada con el primer equipo. Fue el año del doblete. Jugué 2 partidos con ellos y al siguiente que ascendimos a segunda división lo jugué en segunda división. Entero, el año entero. Sí. Claro, con el Atlético de Madrid B. Vale. ¿Qué Atlético de Madrid? Para la gente, claro, hay nombres muy míticos. Estaría aquí con Narváez, entiendo, y toda esa gente. O ya eran mayores ya en aquella época. Del año del doblete, sí. El primer equipo, bueno, estaba Lugo Penef, Caminero, Caminero, Toni, Milinko Pantic.
Roberto Solozábal, Roberto Frenedoso, Santidenia, Vizcaíno. Juan Vizcaíno. Claro. Tomás, que era uno de los capitanes. Ese ya le pilló mayor por esos años, pero bueno. Al final no era un equipo que tenía bueno, eran jugadores de primer nivel, pero no eran los jugadores que solía fichar un Madrid, un Barça de renombre. Pero bueno. Fue sorpresa ese doblete, se puede decir así. No se lo esperaba nadie, claro. Claro. ¿Qué tal era esa gente a nivel personal? Yo, de hecho, sigo jugando con los veteranos, con ellos. Cuando sale algún torneo, algún partido, o sea, tengo muy buena relación. Estábamos 3 del filial, pues nos trataron como uno más de la plantilla. ¿Y qué diferencia notaste entre segunda y primera división? Hombre, ¿En qué cambia? El ritmo del juego, ¿no? O sea, el toque a ti te dan un pase uno de ellos y el balón va tocado. O sea, la técnica que tiene uno en primera, aunque tú ves a alguno en primera y dices, ¿cómo puede estar en primera? Ese tiene que tener algo para porque estar. Porque está en primera, no está de casualidad, ¿no? Hay bastante diferencia. Y de eso uno aprende, claro. ¿Tú qué tal te veías en ese primer equipo los primeros días? Al final vas como casi, vas ¿no? de partido así, agacha, pero bueno. Sobre todo ayuda mucho el que te traten bien, que no te traten como un chavalín que te dan collejitas. No. No pasó eso, No tengo queja ninguna con él, al contrario. Y eso ayuda a que tú tomes confianza, te ves como uno más de la plantilla. Qué guay, macho. Qué guay. Sobre todo eso, aprenden mucho. ¿Qué tal Radomir Antic? Bien, era un tío bastante recto. Es que era del este, ¿no? Exacto, sí, tenía un carácter fuerte. Tenía carácter. ¿Te cayó alguna bronca o...? No, bueno. No. Al final él intentaba enseñarte más que broncarte, ¿no? Sí. Qué guay. ¿Dónde debutas? Debuté un partido de Copa en el Vicente Calderón contra el Levante. Qué guay. En ese año el Levante estaba en segunda. Ese fue mi primer partido con ellos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo te enteraste que ibas a jugar? Hombre, ya durante la semana lo ves. Ya sabías, aparte, ¿no? El mister te dice que vas a jugar, o sea que... Bien, yo con ilusión, ya te digo que al final era mi trabajo y era de lo que vivía, con muchas ganas. Al final uno tiene que darse cuenta que sí, es un juego, es un partido de fútbol y es normal que tengan nervios en un debut de esos, pero bueno, eso en cuanto empieza el balón a rodar... Se te olvida todo. Se te va. ¿Cuánta gente había en el campo, recuerdas? No sé. Yo no estaba. Yo no estaba porque ¿no? era entre semana y un Levante que estaba en segunda. Estaba en segunda en ese año, pero bueno. Sé que estuvo mi familia. Era lo más importante. Era lo importante, esos ¿no? Estuvieron ahí, así que... Qué guay. ¿Recuerdas cómo quedó el partido? Quedamos 2-0 ganamos. 2-0 ganaste. Sí. ¿Y jugaste 90 minutos? Sí, 90. Hostia, macho. Te vino todo increíble. Todo. Y tremendo los primeros años, ¿eh? Sí, porque luego al año siguiente, con el fichaje de José Mari, yo fui al Sevilla. O sea, la de doblete es tu última temporada en Atlético de Madrid, no. El último año fue... El de segunda división Fue el primer año que jugué en segunda A. Claro, con el filial, al siguiente ¿no? yo me fui al Sevilla. Vale, o sea... ¿Y qué otro partido que has jugado en primera? Bueno, con el primer equipo... El Rayo Vallecano en el Vicente Calderón. También esos dos en casa. ¿Ese fue de Liga también o ese fue de Liga? ¿Y 90 minutos también o...? No, se fueron 30 minutos. 30 te sacó al final. ¿Por qué no te quedaste en el primer equipo? ¿Qué viste tú ahí que pudo pasar para Hombre, no ahí por ese entonces estaba Tony, era de Córdoba, ese estaba bien asentado y en el lateral izquierdo ese, yo creo que se jugó toda la temporada. Claro, tú eres zurdo, claro, sí. Para la gente que no te viese. Se jugó toda la temporada, aparte ese año, pues mira, gracias a Dios, no hubo lesiones así de graves que uno se perdiera partidos y demás y estuviera mucho tiempo parado, o sea que bueno. Bueno. Tuviste el premio dos veces, tío. Sí, no me puedo quejar, vamos. Está tremendo. ¿Hubo pasta por debutar en primera? Sí, yo aparte... Ya era Gil, claro. ¿Cómo no aparte yo como entrenaba con ellos, ese fue buen año, partido que se ganaba, había primas. Había primas. Hubo prima de Liga, de Copa, de ascenso de segunda. Bien. Guay, ¿no? Bien. Muy bien. En segunda, primero, ¿contra quién subís? Volviendo a Atlético Madrid B. Entiendo que eliminatorias, aquellas liguillas famosas, ¿no? De ascenso complicadas. Sí, además ese año la liguilla de ascenso la jugamos en el campo del Rayo Vallecano. ¿Por qué? En Vallecas habéis jugado. Sí. Porque, bueno, nosotros el año ese de segunda B jugamos en la Pineta, lo que es ahora el Metropolitano. Claro. Yo jugaba lo que era la Pineta con el estadio de atletismo, con la pista de atletismo alrededor. Con la grada de tribuna que ya estaba levantada, ¿no? Que es la que se mantiene. Ajá. O sea es que fíjate. Tengo ya 50 años, ya han pasado muchos años. Es una especie de barra vintage Exacto. ¿Recuerdas contra quién jugasteis la fase de ascenso? El último partido, bueno, nos tocó el Osasuna Promesas, el segundo. Otro filial, el Osasuna fíjate. B y el Figueras.
Hostia, el mítico de Girona, tío, que tuvo unos años muy guapos, Sí, es sí, verdad, sí, sí. cierto. Grupo, hostia, difícil, ¿eh? En segunda, ¿qué tal? De segunda división Atlético de Madrid B. Bien, tuvimos un año bastante bueno. Bueno. De hecho, ya te digo que nos salieron luego a la temporada siguiente equipos bastante buenos. Ajá. ¿Y tú vas a? Al Sevilla. Al Sevilla. Sevilla que estaba bajado. Ese año descendió con Camacho a segunda división. ¿Este año que bajan Sevilla, Atlético de Madrid y Betis puede ser? No. No, No, bajó el Sevilla solo. bajó el Sevilla solo. Entiendo que proyecto grande, ¿no? ¿Cómo surge la opción de ir a Sevilla? Vino sobre todo por el fichaje de José Mari por el Atlético de Madrid. Fuimos un compañero y yo, entramos ahí en la operación. Bueno, primero te preguntan si quieres ir o no. Y yo acepté encantado, claro. Viste que era complicado jugar en el primer equipo, entiendo, ¿no? Sí. Es lo que te lleva a aceptar a salir para... Sí, sobre todo el haber estado ya en el primer equipo. Aunque al siguiente jugué en segunda división, pero no veía muy claro el volver a subir. Vale. Hasta este momento, a nivel mediático, ¿qué tal? Porque claro, al final entiendo que cuando tú debutas en primera es noticia que un canterano debute, y más en Sí. un club como Atlético de Madrid. Que a lo mejor un Rayo Vallecano, un Levante se entera poca gente, a lo mejor en Valencia un poco, pero Atlético de Madrid, hostia. Sí, bueno, ya uno a nivel nacional Tiene. a ti te conocen. El haber jugado en selección española, Bueno, estar claro, en el en Atlético selección. de Madrid, el primer equipo, sí, es uno de los nombres porque tú lo dices y te conocen Te conocen, entrenadores, jugadores. Ajá. ¿Estudiabas o dejaste por el tema del fútbol, te dedicaste plenamente al Pues por fútbol? aquel entonces, por desgracia, pude hacer, antes era el BUP, llegué hasta hacer tercero de BUP y ahí Y lo dejaste ahí. me tocó un año apuntarme al nocturno, otro año podía ir solo un día a la semana, o sea, se complicó y se juntó con que no me gustaba mucho estudiar. Estudiar. Pues, me vino de cine, era No ser el futbolista. poner ¿no? de excusa al fútbol. Claro, yo creo que ahora, claro, en aquella época no se trataba tanto esto. Los clubes yo creo que fuera del fútbol no miraban tanto. Ahora ya sabes No. que te exigen notas, claro. Sí, no, eso es una de las cosas buenas que se está Sí, haciendo tú lo ves hoy bien, en ¿no? día. Sí, Sí. perfecto. Nadie te asegura que uno pueda vivir de ello y siempre tienes que tener algo ahí. Qué guay. Aparte que para la vida te viene bien, Sí, no sí. solo el hacer un deporte. Vale. Sevilla. ¿Cómo llegas? ¿Cómo se da? ¿Qué tal fue por allí? No mal sitio Sevilla, No, ¿no? muy buen sitio. Muy buen sitio. Muy buen sitio allí. Aparte con el fútbol, allí hay Semana Santa y fútbol. Allí no hay otra cosa. No se diferencia tanto de Zamora casi, ¿eh? No. Bueno, allí es Más a lo bestia a lo todo, bestia. sí. Allí va la gente con los cordones de oro y el escudo de Betis y Sevilla. Pero eso es un cambio muy grande. Allí, aunque el equipo estuviera en segunda división, allí ya te digo, es Betis y Sevilla y te conoce todo el mundo Igual igual. todo el mundo ahí así, ¿no? Es la primera vez que salís de casa, entiendo. Sí. Hasta entonces estás viviendo en casa con tus padres, habías Estaba con mis padres, sí. Estás con tus padres. No había ciudad deportiva, entiendo, ni residencia ni leches todavía, Atlético de nada. Eso es todavía muy posterior. Eso ¿no? vino Eso años vino después. años después. ¿Qué tal equipos de Sevilla? ¿Con quién coincides allí? ¿Qué tenéis? Allí, pues mira, de portero tuve a Unzue y a Ah, Monchi. Joder, la portería, ¿eh? Son unos míticos. Unzue ese año marchó al Tenerife. Ajá. Monchi siguió. Luego estaba Pepe Prieto, que era el capitán. Estaba Basilis Sartas, Sarta, sí. muy buen jugador, ese jugador. Luego ya el segundo año el Sevilla, estuve 2 años allí. Ya luego llegó Mami Quevedo, Alfredo Santaelena. El equipo se reforzó bastante. ¿Proyecto subir a primera división los 2 años? Sí, Sí. Y veo que uno no sale, por lo que veo. el primer año no hubo suerte y aparte allí la gente apretaba Cuéntame, bastante. cuéntame cómo es vivir en Sevilla y no subir con el Allí Sevilla. es complicado. Si la temporada es buena, tú puedes salir a la calle tranquilo. Si no es buena, algún día tocó dejar el coche dentro del estadio. Sí. Sí. ¿Tuviste algún episodio así? Y no era a nivel individual, o sea, era a nivel Era para todo el mundo, de ¿no? equipo. Bueno, el primer año no se eliminó, yo creo que el Écija, que estaba en segunda vez de la Copa. Hasta el derbi, que además es un derbi, además. Ese año recuerdo que el coche lo tuvimos que dejar dentro del estadio. Sí. Allí la gente vive el fútbol. De hecho, todavía el equipo no va muy bien, que digamos, esta temporada y los cánticos contra la directiva, los jugadores. ¿Te pilla del Nido ya, tío? Todavía no era José no. María del Nido, ¿no? No, por aquel entonces ya no estaba él. Eso de entrenador tuve a Vicente Miera, que fue Vicente Miera, sí, claro. Castro Santos, que se venía del Celta de Vigo. Ajá. Y luego el segundo año sí subimos a primera división con Marcos Alonso. Con Marquitos Alonso, el hijo de... Con el padre. Con el padre de Marcos Alonso. Eso es. Que encima falleció, yo creo, Sí, hace sí, relativamente falleció, poco, ¿no? De falleció, un cáncer. El primer año dices que no se asciende, ¿cómo va la cosa? O sea, que te quedas cerca, te caes definitivamente. No sé, quedamos terceros ese año. Vamos, no se logró el objetivo.
El objetivo era subir cuarto. Entonces, bueno, por aquel entonces estaba Castro Santos de entrenador. A mí me dijo que seguía contando conmigo. Yo tenía firmado por 3 temporadas, estuve 2. Y el segundo año pues fue cuando se logró el ascenso. Es verdad que a la llegada de Marcos Alonso ya no jugué apenas con él. Ascendimos y fue por eso que marché. Me quedó un año todavía de contrato, me rescindí contrato y me fui al Recreativo de Huelva. Huelva. Eso te iba a preguntar. ¿Tú en Sevilla juegas hasta... ¿Eres titular allí? ¿Tienes minutos? ¿Eres importante? No llegué no empecé a jugar de titular. Es verdad que era una plaza bastante complicada, se exigía bastante. Y es verdad que luego también uno depende mucho de los entrenadores que tengas. Lógicamente. Tú puedes estar muy bien, te ves muy bien entrenando y como llegue uno y le dé por decirte, pues no me gustan mucho. Vale. No te queda otra que seguir entrenando y hacerle ver que está equivocado. Claro. ¿Tú qué tal lo llevabas? Porque claro, vienes de que te firma el Atlético de Madrid con 15 años, selección española, debutar en primera, subir con el Atlético de Madrid, vienes de prácticamente todo lo bonito del fútbol, por así decirlo. Y por lo que me cuentas en Sevilla, primer año... Hombre, es duro porque te ves solo, fuera de casa, que no juegas. Fueron unos meses que yo pasé, fueron difíciles para mí también. Jodidillo, ¿no? Porque tú en esos casos tú tienes a alguien cercano, un familiar, una pareja, te apoyas en ellos, pero verte solo ahí en un piso que no juegas, de lo que vives, luego no es todo tan bonito como parecía, ¿no? Exacto. El que te iba a preguntar, el tema familiar, ¿estabas allí solo? O sea, ¿no tenías a nadie? ¿Vivías solo también? Vivía solo. Yo siempre que he marchado a algún club, he tenido compañeros que compartían piso y demás. Yo en ese aspecto. Has vivido yo tengo mis manías, cada uno tiene las suyas. Y bueno. madrileño, ¿no? Exacto. ¿Qué tal el nivel de vida en Sevilla? Bien, no entiendo que contrato segunda división al final es la parte buena, ¿no? Es una ciudad muy bonita. Yo dejo allí muy buenos amigos. Y de hecho, algunos años he estado yendo a la Feria de Sevilla, en verano bajo. ¿Qué tiene Sevilla que todos que estéis allí volvéis en algún momento, Pues tiene su encanto. Mismamente el clima, tú comparas el clima de aquí y el de allí. Esto se está grabando día de viernes y está el tiempo guapo hoy. Está el tiempo guapo, Y eso te anima al hacer vida en la calle, por ejemplo. Claro. Y luego la gente allí es verdad que es muy sociable. A mí me acogieron muy bien. Y ya te he dicho que allí tengo muy buenas amistades. Tema prensa, caían palos. Sí, dura, ¿Eras de leerla? Yo miraba. Otra cosa es que luego si te afecta o no, a mí la verdad que bueno. No te afectó especialmente nunca. Es verdad que a mí, por ejemplo, me vino bien el estar acostumbrado a ser titular siempre. Lo que tú dices, selección y demás. Y te encuentras con eso, que no juegas, también es una gestión, un poco lo que es la realidad del fútbol. O sea, pocos jugadores pueden decir, bueno, yo que he sido titular toda la vida. Ya. 4 cracks que hay por ahí. 4 sí que sabes todos quiénes son, evidentemente. Sí, algunos también les toca chupar banquillo. Vale. Primer año dices que mal, el segundo sigue misma tesitura de jugar cuando se puede, ¿no? Y con ascenso. Con Castro Santos sí. Yo empecé jugando bastante. Sí. Ya a raíz de cuando lo destituyen porque el equipo no empezó muy bien. O sea, ¿le echan el año del ascenso? ¿O el primero? El segundo, él lo ficharon a mitad de temporada. El primer año empezó el segundo y no. Estuvo unos cuantos meses y lo destituyeron. Sí. Ajá. Y llega Marcos Alonso. Y ahí se te cierra un poco el minutaje. Casi desde el principio tenía como un 11 fijo. Y fue desde que llegó hasta que acabamos ascendiendo, fue con él. No se le dio mal, la verdad. Bueno, no, joder, llegué a ascender. No hay nada que reprocharle. Exactamente. ¿Con él qué tal a nivel personal, a pesar de que no jugabas? Bien. Aparte lo conocía ya del Atlético de Madrid. Alfredo Santalena fue compañero de él, por ejemplo. Tampoco lo ponía. Tampoco le ponía a Alfredo y era fíjate. Le decía que se tuvo que portar mal con el de compañero. No, de verdad. Pero Santalena, además, joder, había marcado ya el gol del Depor en la final de la Copa del Rey en el verano. O sea, ya era un tío. Con el Depor y con el Atlético de Madrid marcó el gol de la final de Copa también. Fíjate, tío. Y no jugaba en segunda con el Sevilla. Y era su amigo el entrenador. Tela al fútbol, lo que tiene a veces. Bueno, hay que diferenciar. Está claro. Sí. Yo, por ejemplo, luego a Alfredo lo he tenido de entrenador en segunda vez en Cobeña, ¿no? Con Rubeto, con Rubeto. Y ha habido partidos que no me ponía. Y yo era de los que, siendo compañero, pues iba a su casa a cenar. Yo con él he tenido y tengo muy buena amistad. Ha sido de los que me ha llamado para ver si estaba vivo. Sí, ¿no? Alfredo Santalena, qué bueno, tío. ¿Has tenido alguna vez algún compañero con el que hayas tenido buena relación? El futbolista es especial. Bueno, buena relación no, de los que el año es muy largo, siempre hay la una convivencia, ¿no? Tiempo y bueno, algunos roces siempre tienes, pues como tú en el trabajo,
todos no te van a caer igual de bien, o compañeros de estudio, o sea... Luego tú en el equipo siempre te arrimas más a los que son de... Tu cuerda afines un poco, a tus actividades que luego te guste hacer fuera de... Pero tú has sido un tío que fútbol. siempre ha hecho amigos, ¿no? Por lo que me cuentas, Sí, has sido no, un tío yo soy muy abierto, sociable. sí, sociable, A ¿no? mí no me cuesta, luego eso sí, claro. A la hora de ganarte el puesto, a los amigos no. No existe, Le tengo que dar a claro. uno aunque Lógicamente. sea compañero. ¿Cómo subir en Sevilla? ¿Cómo se vive aquello? Bueno, aquello fue una locura. O sea, sí se celebró, a pesar de que no era el sitio del Sevilla, bueno, sí que se... autobús descapotable por la ciudad, el ayuntamiento. Jade, tío, hasta el año así un poco malo te sale también, te da la opción de Sí, vivir sí, una sí, cosa chula, tío. Qué barbaridad. Pero son vivencias. Bueno, yo tengo que estar agradecido a haber cogido años buenos en el fútbol porque todo el Atlético de Madrid es complicado. Ahora, hoy en día, no. Ha hecho un equipo bastante bueno que gana Jade, títulos, tío. sí. Claro, en aquella es que estamos lo de siempre. Luego, de hecho, el Atlético de Madrid también baja después. Claro, después de aquel doblete, a los pocos, Esto 2, 3, 4 todo años, no segunda tarda más, división, baja en sí, segunda división, claro. Que es cuando llega Torres. Vas a Huelva, dices. Al Recre, sí. Te gusta el sur, por lo que veo. Sí, mi dices, madre es de allí de Huelva y ¿tu madre es de Huelva? llevo sangre andaluza, claro. Ah. ¿Cómo se da la opción? ¿Segunda B, el Recre o segunda? segunda. Segunda. Cuéntanos un poco cómo se da, qué te encuentras allí, qué te venden, qué te encuentras. Bueno, pues yo llegaba del Sevilla, claro. Era uno de los buenos fichajes por aquel entonces en esa temporada. Y bien, otra ciudad que me acoge muy bien. Jugábamos en el Estadio Colombino, mítico. Mitiquísimo, del fútbol. claro. Y ese año, fíjate, por desgracia, se descendió a segunda B. Ese año bajas a segunda B con el Sí. Recre. Vale. ¿Quién entrena ese Recre? Alfonso del Barrio fue. Alfonso del Barrio, que luego estuvo en Palencia, en ese estado, Sí. que era vasco, ¿no? Si no me equivoco. Para que ese año también lo destituyeron y lo cogió uno del club. Ajá. Ya no recuerdo el nombre. Hace bastantes Hace años. bastantes. ¿Qué jugadores tenéis? ¿Era equipo para bajarlo primero? ¿Era un equipo para descender? No, ¿o es batacazo? No se espera. Era un No se equipo esperaba, por ¿no? lo menos para salvar la categoría, porque también un recreativo son equipos como el Eibar, son de estos que se pegan muchos años en la misma categoría. Que el primer objetivo siempre es salvar la La categoría. categoría. Y luego a partir de ahí, pues, lo que te venga. Venga. ¿Qué tal equipo era que había por ahí? ¿Qué jugadores dices? Por aquel entonces de los que más sonó fue Luque, el portero. Ah, sí. Estaba Galán. No recuerdo así mucho. Fran, que es de aquí de Ponferrada. Ah, Fran, sí, que es de San Lázaro, Pues, el hermano de Luismi. Con él Claro. estuve de compañero allí. Estuvo en Huelva también, Sí, Fran. Yo sí, me sí, acordaba sí, de sí. que había estado en el Recre. Sí, Fran sí, Domínguez. sí. Exacto. Qué guay. Hostia, no me daba yo cuenta de esta. Fran, ¿qué tal? ¿Allí juegas? ¿Titular? Sí, ¿Tienes minutos? sí, Allí allí sí, sí, allí te allí sí. sientas. Allí bien. Pero bajas. En una de las desgracias, sí. No va a ser todo bonito. No el va a ser fútbol. todo bonito. Exacto. ¿Dónde descendéis? ¿En qué te recuerdas cuándo fue el Pues día fue de en el campo de los Asuna. Nosotros descendimos y ellos ascendieron a primera. la primera? Fíjate lo que... Fíjate, qué día. Qué día. Tan distinto para uno y Uno para otro. otro. Joder, es que claro, bajar con el Recre segunda B, ¿qué tal la gente? Fue también... El Recre tiene afición también, entiendo. Sí, es un sitio mucho. caliente, Aparte ¿no? de eso, todo es un equipo muy humilde, pero muy, o sea, muy entrañable. O sea, es como una familia, igual que el Eibar. Son clubes, bueno, ahora no, eran clubes pequeños, humildes, y fue un varapalo Gordo, ¿no? grande. ¿Huelva qué tal el sitio? Muy ciudad, bien, otra ciudad guay. Otra ciudad guay. ¿Bonita? Es que ahí encuentras... Hombre, depende me a quién le quedo preguntes. con Sevilla, claro, Huelva tiene las playas. Tiene las Si playas, te gusta ¿no? la playa allí, Es la de leche, maravilla. ¿no? Vale. ¿Sales de Huelva, entiendo, o te quedas en segunda B? No, marché. Marchaste. Marché ¿Y dónde de paras? Huelva, yo creo que fui al Cacereño. ¿Estuviste en No, fui Cáceres? a Cartagena. A Cartagena, que también tiene playa. También tiene También tiene playa. ¿Qué tal? Estuve 3 años, eso era segunda bella. Esa segunda B. O sea, ahí no encuentras nada en segunda, entiendo, ¿o qué? Se te hace difícil. Se complicó. Se complicó. ¿Ves lo que tiene un año malo? Fíjate, de un año malo, o sea, vienes de jugar Atlético de Madrid, de debutar primer equipo, de jugar en Sevilla y ascender, Sí. y por un año malo en el Recre ya no encuentras nada en segundas. Hostia, Para que tío. veas. Hostia, Por tío. eso el representante que mío no era muy bueno. Pero bueno, no le echamos la culpa al representante. Le tiramos un palo al Recre aquí mismo. No hace falta. No hace falta. Hostia, te noto ahí un poco. No. Hostia, tranquilo. traguito, mira, se le hemos pillado ahí a ver si fue el repre. Cartagena, cuéntame cómo es el Cartagena, porque es Cartagonova, Cartagena, Cartagonova, FC. es ¿Cómo Cartagonova. funciona eso? Porque ahí hay un lío de clubes tremendo. No sé si es el mismo ya de entrada. Yo creo que ya no. No. El Cartagonova para aquel entonces
el último año, a mí, yo creo que es la última vez que me tocó denunciar a la AFE por impago. Bueno, a mí y a todos los compañeros. Hasta ese momento no habías tenido problemas de impago, ¿no? Nada, Que es ninguno. ninguno. Vale. Y dices que firmas allí en Cartagena, segunda B. Grupo, claro, el andaluz sería el grupo 4, Sí, ¿no? O sea, andaluz de la segunda B el más jodido, claro. Sí, estaba el Levante, Cataluña, creo que estaba también para aquel entonces. Hostia, tío. Yo creo que por aquel entonces la segunda B, sea el grupo que fuera, Era dura. Eran grupos duros, sí. ¿Qué proyecto es el Cartagonova? ¿Qué te venden? Bueno, el intentar subir a segunda A, luego yo vi allí que tanto por infraestructura y demás era complicado el proyecto que tenían. O sea, no era viable Normalmente lo que... por ejemplo, yo me fijaba en el proyecto deportivo. Luego es verdad que Vale. miras el tema económico, luego ya lo que quieran te poner cada uno. Pero yo sobre todo lo deportivo, yo creo que lo más interesante es lo que se fija un jugador. ¿Tuviste más opciones aquel verano, recuerdas? Antes de... Sí. No recuerdo, pero siempre... Luego otra cosa, uno tiene barajas 2, 3 opciones, no sabes cómo elegir. Vale. ¿Cuál va a ser la mejor? ¿Cuál va a ser la mejor? Estamos hablando antes de venir a Zamora, ¿no? Yo Cartagonova. a Zamora vengo en el 2003-2004. Y es después de Cartagena. Sí. Es después de Cartagena, vale. 3 años en Cartagena, has dicho. Y eso que no pagaban. Fue el último año solo. solo, Fue va, amigo. Si no, no había aguantado yo creo. aguantado tanto, ¿no? No. ¿Qué tal ese club? Es un club que ahora es muy... Tocar segunda división ha tocado mucho recientemente, pero en aquella época yo creo que no era ni mucho menos... No era de los top de los top de la... segunda, Claro. En segunda vez, verdad que había clubs como Castellón, Las Palmas por aquel entonces, eran equipos de toda la vida segunda B. Tenían mucha afición detrás, pagaban muy bien también. Y este pues era de la zona media de la segunda B. ¿Por qué eliges Cartagena entonces? Primero me vendieron un proyecto deportivo bastante majo. Luego... ¿Moto o realidad? ¿Moto o realidad? Hombre, un luego poco llegas moto. allí y era un poco moto. Un poco moto, vale. Moto. Perfecto. Pero bueno, Vale. por eso te digo, a veces de las opciones que uno tiene para elegir, para irse a un club o a otro, no sabes No sé. Claro, sí, si vas a acertar o no. Efectivamente, claro, el adivino no es Sabes eso. cómo se va a dar el año, si el proyecto que te ofrecen es realmente lo que te están ofreciendo o no, pero bueno. ¿Playoff algún año o no se llega a dar? No. No lleguéis ni a playoff siquiera ninguno de los tres. No. Hostia, estaba la moto gripado además. Estaba gripadísima la moto. Claro, el ir a un segunda B y lo que tú dices, no meterte en playoff ninguna temporada, pues... ¿Era buen equipo? A pesar de que infraestructura dices que no, sí se firmaba bien. Lo que pasa es que, claro, al final el equipo no es solo pasa en primera, en segunda. Sí, claro, lógicamente. No es fichar nombres, es hacer un buen grupo y sacar el máximo partido de ese grupo. Y no. Y no fue el caso. Malos rollos. Es como en Zamora. En Zamora, normalmente en segunda vez siempre ha habido muy buenos equipos y no siempre se han hecho muy buenas temporadas. Eso es verdad. Yo recuerdo que el año de aquí de Zamora quedamos a mitad de tabla. Vale, ahora vamos con el año. Hay que hacer la pausa, ¿no? Que tenemos que ir a repostar todos aquí. Cuéntanos rápidamente, Cartagena, ¿qué jugadores tenía? Que así alguno que sea mítico. El hermano de Albelda estaba. Hasta el hermano de David Albelda. Sí. Y así conocidos no recuerdo. ¿El mejor quién era? Aparte de mí siempre. ¿no? Aparte de ti siempre. Hostia, por trayectoria sería de los mejores, supongo, ¿no? Sí, hombre, yo soy Claro, por trayectoria. claro. No recuerdo. El hermano de Albelda sí era bastante bueno. ¿Mejor que el hermano, como dice alguna gente? O... Hombre, el hermano, por ejemplo, llegó a el más alto hermano, nivel claro, que el hermano es campeón de liga con el Valencia. Sí. Que gente se Pero bueno, sí, los genes. Los genes los tenían los dos. Sí. Y estás 3 años, dices. El último año, el más complicado, primera vez sin pagos, dices, en tu carrera. ¿Cómo se llama estar fuera de casa tan lejos y que no te paguen? Hombre, es complicado porque al final es de lo que uno vive. Gracias a Dios yo tenía ahorros de los años atrás. De los años buenos, ¿no? Y bueno, pues al final de eso te van prometiendo, bueno, este mes te vamos a pagar tanto, no se paga ese tanto y es un año bastante duro. ¿Cuándo dejan de pagaros? ¿En qué mes? ¿Recuerdas más o menos? No recuerdo, pero a mediados de temporada, hostia. En diciembre o así ya empiezan los atrasos. O sea, es largo el proceso, ¿eh? No es que te dejen de ver abril y mayo y te venden desde diciembre. Y eso, te van dando poquito a poco lo que va pudiendo el club. Yo imagino que eso es porque
porque no pueden, no porque no quieren. Que era, bueno, claro, no era época de crisis todavía. Si llegas en 2003 a Zamora y estos antes. No, y aparte por No, aquel que- entonces, yo recuerdo equipos incluso hasta en tercera división, por aquel entonces, la mayoría de los presidentes de los clubes eran constructores. Claro, no sé por qué se metían ahí, pero bueno, puedo suponer por qué. Entonces sí se movía bastante dinero, ¿eh? Por Sí. aquel entonces, ya te digo, había estadios muy buenos, presupuestos bastante grandes, o sea que ¿qué pasó ese año? No lo sé. No sabes. No sé si quieres dar horquilla, pero un jugador de segunda B, bueno, de proyecto de playoff de ascenso, ¿cuánto podría cobrar al año? En aquellas épocas, principios de los 2000. Al año O al mes, como quieras darla, es multiplicar por 10, ¿no? No tiene estarían tanto. entre los 60, 70. 80 mil. Hostia, sí es. Luego, depende de lo que pelee cada uno. Eso está claro que Lógicamente. tú puedes ir con nombre o no nombre, puedes tener un buen representante y es lo que te... Hombre, yo en esas... Cuando tú fichas por esos equipos, uno iba solo y a mí me llama el representante y dice, oye, hay estas opciones. Y dices esta, ¿no? Yo le digo, pues yo quiero ganar esto, te lo pelea. Que lo consigue bien, que no, pues toca ahí. Bueno, 60-80 no está mal, ¿no? 60 son No. 5.000 y Luego pico. había mucho en primas también. Claro, luego Para eso entonces- luego se incrementa y se engorda, claro. Vale, bueno, ya es dinerillo, ¿eh? Nada, vamos a meter una pequeña pausa, renovamos el vaso que se está quedando vacío y ya ahora sí, Zamora Club de Fútbol, a 3-4 con un mítico como es Fabri, o sea que algo tiene que contar David. Venimos ya de la pausa, ya hemos repuesto el vaso, hemos cambiado el vino que es muy puñetero, si no se nos va la lengua luego y pasa lo que pasa. o se te suelta más. No hemos hablado del repre y al final acabamos hablando del repre y no queríamos hablar. En este ratito hemos estado viendo que, claro, nos hemos saltado una etapa Cacereño y Eibar y Cacereño. Después del recre vas a Eibar. Exacto. Vale. ¿Qué tal en Eibar y Purúa? Claro, un Eibar que no ha llegado con el de ahora, entiendo, ¿no? No, bueno, era uno de los clásicos de segunda segunda división. No sé, cuando yo llegué llevaba como 15 años seguidos jugando en segunda división, o sea que un proyecto también bueno. Bueno, ¿no? Era bonito, un sitio bonito para vivir. Bueno, Eibar no, yo vivía en Deva, un sitio Que era- también de costa. Claro. Y un club muy humilde, muy bien estructurado y organizado. Me gustó bastante cómo estaba todo montado. Era el Ipurúa genuino, ¿no? El de toda la vida, Sí. el de barro, no tiene nada que ver con el de ahora, que se lo han cargado igual que Nada, Andúa. nada. Había casi más espectadores en los pisos, en ¿no? los pisos que en la grada. Para la que no lo sepa esto, claro, es que ahora ya no es tan... Es una imagen que se ha perdido, pero claro, con el ascenso primera, Ipurúa se remodela y le hacen una grada grande. Pero hay dos edificios casi de rascacielos, podríamos decir, Exacto. que era un clásico que se veía mejor el fútbol desde el piso 12 del edificio que desde la tribuna de Ipurúa. Entonces había más gente en los balcones y eso ha sido una sí, imagen sí, muy sí. mítica muchos años. Ahora ya se ha perdido, Sí, sí, claro, sí. pero ahora ya no se verá. Pero, joder, qué guay. ¿Qué tal en Eibar? Aparte de bien deportivamente. Es un cambio bastante grande. Aparte, yo en el norte no había jugado, no había tenido compañeros de allí. El tema política allí no se tocaba, No sé eso de es qué, verdad. claro. Era una época, claro, todavía un poco complicada, ¿no? Sí. Entiendo, claro. A mí me llamaban españolito, o sea que fíjate. Los compañeros- éramos dos que no éramos, dos o tres estábamos que no éramos vascos. Vascos. Pero si te digo la verdad, de los mejores vestuarios en los que he Los que estado, hay, de sí, ¿no? compañeros. Sí. El vasco es muy afable. Es decir, la gente del norte, Sí, decimos sí, la sí. gente del sur, la gente del norte también es más real, es más seca, yo creo, no es otro carácter más seco. Bueno, luego también depende de cada uno. Claro, ¿no? sí. Si tú eres un poco cabrito, pues te trata Te trata- como cabrito. Digo yo, vamos. Sí. Pero bueno, ya te digo que de los mejores años de vestuario, de compañeros, ha sido en Irún y en Eibar. Dime jugadores de ese Eibar, ¿recuerdas? Porque no estás media temporada, por lo que veo, ¿no? Luego fuiste a Cáceres. Sí, estuve medio año. No tuve mis más y sus más y sus menos con el entrenador. ¿Quién entrenaba? Blas Cigarreta. Hostia, ni idea. Español. Españolito también, ¿no? Español vasco. Español vasco. Español Blasti, ¿cómo has dicho? Perdona, Blasti. Blas Cigarreta. Sí, bueno, es un nombre típico, nacido en la provincia de Típico de Zamora. Podéis comprobar. Pues es de los entrenadores que a lo mejor tiene buena plantilla y no sabe sacarle provecho. O sea, no quiere hacer el fútbol acorde a lo que tiene. Bien, me gusta. Porque buen equipo había. Me gusta el padrón porque ya empezamos a soltar un poco la lengua. Bien, ya tenemos la P de Barra donde lo quería. No, ya hombre. no tengo nada que perder, ¿Qué te, ¿no? ¿Qué te pareció el repre? Ahora ya sí. No, la verdad que no tengo queja. Además era de los buenos que lleva. Sí, no. No sé si es bueno o malo, porque hay representantes que llevan tantos jugadores que se enfocan en unos. Ya, a ver. Hoy en día tú ves a chavales con 12 años y ya tienen representantes. Sí, macho. No sé hasta qué punto es bueno o no. Y correcto, pero, ¿no? Pero está montado Pero es que así. también hay gente con 13 años que ya cobra. También. Y te estoy hablando, lo sabe, yo creo que se puede decir que la gente lo sabe, la cultura leonesa. No te estoy hablando del Sí, sí, Madrid, sí, sí. te estoy hablando de la cultura te vas a leonesa. club- Que dices, hostia, tú igual se puede ir de las manos, ¿no?
Vale, entrenador que no saca buen rendimiento, te sale la opción de Cacereño, no sé si pides salir tú, si te dice... No, normalmente yo siempre lo que he antepuesto es el jugar. Un jugador que se más o menos joven, lo que te interesa es jugar. ¿De qué te sirve estar en un club muy grande o que haya buen año si tú no has jugado? No juego nada ya. Tienes que mirar ya el año que viene qué vas a hacer. Claro, que si vayas a ir, te va a costar porque no has jugado partidos. ¿Y quién te va a querer, no? Claro, si no Exacto. juegas, al final tienes que pelarte las habichuelas, claro. Exacto, y te sale Cáceres, segunda B también. Sí. Bueno, claro, está la iban en segunda, perdón. En segunda. En segunda. Y Cáceres segunda B, supongo. Ajá. Cacereño, ¿qué tal? Sitio bonito, Muy buen Cáceres. sitio. Es un estilo Zamora, a mí me recuerda mucho Zamora. No es una ciudad muy grande, es de estudiantes, pero se vive bastante bien. El tema deportivo me gustó bastante, se hizo un muy buen año. No se jugó playoff, pero era una plaza bastante bonita. ¿Cómo acabas allí? ¿Te llaman directamente ellos? ¿Te ofreces tú? ¿El repre te mueve algo? Te mueve el repre. Sí. Vale. Y no haces playoff, dices. ¿Juegas? Sí. Juegas, ahí se juega. O sea, encuentras lo que buscas, por así decirlo. Sí, al final a un jugador es lo que tiene que buscar. Ya te digo que puedes estar ganando bastante dinero esa temporada y si no juegas, seguramente la que viene vas a ganar la mitad o menos, bastante ¿no? poquito. Vale. Y esto ya es verano de 2003 y aparece Don Zamora Club de Fútbol a la escena. Cuéntanos cómo se dio. Aquí sí, aquí ya... Ahí sí, pues lo mismo. El representante me dice, tienes estas cuantas opciones y al final pues me decanté por Zamora. ¿Te acuerdas qué más tenías o han pasado muchos años No ya? recuerdo, No no recuerdas. recuerdo, la verdad. ¿Qué sabías de Zamora antes de venir? Sobre todo el estadio. El estadio ya estaba en ruta. El estadio, la verdad que es una pasada. A mí me gusta muchísimo. Es un sitio guay, hombre, el Es Ruta de la bonito. Plata. Un estadio Claro, el muy que bonito. era recién estrenado, claro, el Algeciras. Claro, fue el año antes el Ruta de la Plata, efectivamente. Tú llegas a la segunda temporada del Ruta. Sí. Para ponerlo. Vale. ¿Quién te llama? No sabe. No sé, yo el primer contacto fue un partido amistoso que jugaban, no sé dónde jugaban, el Zamora, y yo ya llegué. Me presentaron a Casas, al entrenador, que era Fabri, Era Fabri, claro. en Ya. aquel entonces. Joder, Y a la semana así ya me incorporé al equipo. qué gran año para estar en el Zamora, año de Fabri y Balta, tío. Joder, era buen equipo. Era buen equipo, yo Siempre, creo, ya tío. te Es que es lo comentaba que. antes que ahí el Zamora siempre ha tenido muy buena plantilla. La mayoría de los años para hacer muy buenas cosas. Yo el año que estuvimos sí quedamos décimos o así. Fue un año normalito. Bonito, sí. Comparado, ya te digo, mirando los jugadores que había, la plantilla, puede decir que no fue un año bueno para nosotros por eso. Porque podíamos haber hecho bastante más. Pero claro, es. Para que la gente ahora no igual no tiene contexto, es la base del equipo de Castellón. Que se queda a un gol. Exacto. Estamos hablando de Ayer del Teano, Sí. Villanueva, Estaba Sergio Francisco, Manu y Ricardo de centrales. Manu y Ricardo el Asturiano, Sergio Francisco, Sergio Francisco. entrenador de la Real Sociedad hasta hace nada. Exacto. ¿Qué más teníamos? Villafañe, César Villafañe. Candela también. Iván Candela, era un Zamora guapo, tío. Ya te digo que normalmente todos los años siempre ha conseguido hacer muy buenas plantillas, muy buenos equipos. Vale. ¿Dónde vives aquí? Pues vivo por el centro, la zona centro. O sea, el mejor sitio, ¿no? Llegar. Como Sí, para hombre, no quedarte aquí. He estado viviendo unos años en Villaralbo, pero es verdad que al final toca coger mucho coche, desplazar. Mira que esto es pequeñito, pero Sí. te acostumbras a Andar, ¿no? y te da pereza. Y el centro, pues tengo todo a mano. ¿Qué tal la vida en Zamora? Muy bien, muy tranquila. Tú eres madrileño, has Yo- estado en Sevilla, yo Huelva. Cada poco que voy a Madrid a ver a la familia, sí, para unos días, pero tráfico, distancia. Aquí se tiene mucha calidad de vida. Díselo a la cámara, que es que el otro día en el programa hemos tenido este mismo debate de que yo Sí. decía, me tocó ir a Fitur, es la feria de Nifema, Ajá. y yo he dicho que no hay dinero en el mundo que te pague vivir en Madrid. O sea, Hombre, luego ya te digo que para un currelas, para gusto los colores. sí, pero o sea, corriendo al metro. Si lo pierdes no llegas, tienes que cogerle. Es verdad, en Madrid mediodía se te va en desplazamientos. Claro, en es hacer lo que yo voy. kilómetros, ya te digo, coche o transporte público, pero Se pasa la yo vida y no te enteras. me quedo aquí con esto. ¿Prefieres Zamora? Sí, Pues para tú aquí. vivir a día de hoy sí. Sí. Hombre, si tuviera playa ya sería, vamos. Escucha, estamos. Está el cambio climático, vienen muchas borrascas, llueve mucho. En cuanto se inunde Portugal, está la playa. Es decir, no queda nada, no queda nada. Pintamos el sol y. Son 250 y fuera. kilómetros, no queda nada Sí, sí, más. sí, sí. O sea que fíjate si La estás. verdad, creo que lo que es calidad de vida aquí, Es la leche, ¿no? fenomenal. ¿Ya te parecía en aquella época un sitio para quedarte? En 2003. ¿O todavía no pensabas si en te digo eso? la verdad, no, eso no lo tenía planteado.
al final de eso te va surgiendo y... ¿Vivías solo también aquí? Sí. Sí. ¿Y cómo era tu día a día aquí? ¿Qué grupo de amigos tenías? ¿Qué hacías? Bueno, es que en el mismo, ¿Qué en bares? el mismo edificio, por ejemplo, vivíamos 4 compañeros. Estaba Manu, Ajá. estaba Villafañe, que vivía encima de mí, vivía Rubio, uno que jugaba por la banda Sí. derecha, y Villafañe. Y cada uno en su piso. ¿Y mucha juerga o...? Bueno, éramos jóvenes. Éramos jóvenes, inexpertos, ¿no? Estábamos en edad, ¿eh? Estábamos en edad de ello. Sí. Vale. Es que claro, esto es el año de Zamora, ya que está solo te voy a preguntar. ¿Sitios a los que ibais? ¿Dónde os gustaba esconderos? ¿Dónde os gustaba salir? ¿Cómo las preparáis? El esconderse Ha prescrito ya. Estaba difícil, Está, porque sí, Zamora es Casas difícil. yo no sé cómo, pero se enteraba de todo. Tenía contactos. Donde estábamos al día siguiente y sabía de lo que habíamos hecho. Y mira que la tecnología por aquel entonces No se llevaba tanto. no estaba muy avanzada. No, íbamos mucho aquí al Molly Malón, que era antes, Sí. ahí en la Marina. El de la cervecería, era un escocés, estaba súper bien, al lado de las artes. Ajá. Qué buen sitio era Molly. Por aquel entonces, sí, bueno. Así llegué yo a conocerlo también, ¿eh? No eres tan mayor o yo no soy tan joven. Igual has empezado pronto a salir. Igual tú empecé también, pronto ¿no? a salir también. Al Molly llegué yo también, ¿eh? Al lado Sí, de las sí, sí. artes. Pero bueno, por aquel entonces eso, salías a tomar una cerveza, los viernes íbamos cine y hamburguesa. Muy tradicionales Muy éramos. tradicional. No sabía Al de- final uno también se tiene que cuidar, sí, aunque te Sí. gusta el salir y demás, pero tienes que saber de lo que vives. Deportivamente, ¿qué tal? Bueno, Fabri. Joder, es un nombre Fabri. propio en la historia del Zamora y está poquito tiempo. Sí, Tipo la especial. verdad que no lo tuvieron. Yo creo que fue otro de los entrenadores que no supo sacarle partido a la plantilla que había. Te voy a hacer una pregunta antes de que sigas. ¿Era un equipo para jugar completamente distinto a la idea de Fabri? Sí, ¿Coincides? sí, sí, sí. ¿Ese pues el primer error de que ese año no salga bien las cosas? Seguramente sí. O sea, nosotros entrenamos mucho lo que era la presión. Él tenía como obsesión el presionar al contrario, en vez de qué hacer nosotros con el balón. Y tenías Por jugadores ejemplo. para jugar a la pelota. Sí, hombre, desde luego. Entonces, si juegas algo distinto a lo que tú tienes, pues te juegas a que te salga bien o mal. En ese caso Salió mal. ¿La relación con él qué tal era? ¿Con Fabri? Muy buena. A mí, de hecho, ¿Os llevabais bien a pesar a mí, de...? por ejemplo, personalmente me dijo, mientras yo esté aquí, tú vas a ser titular todos los partidos. Te lo dijo así tal cual. Así tal cual. ¿Y cumplió? Sí, Sí. sí, sí, sí. Si no le había quitado el bigote. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Nada, al verdad, al final, tantos años, tengas entrenadores que te pongan, que no sacas muy buenas amistades, tanto de entrenadores, de compañeros. Es lo bueno que te deja el fútbol. Era un tipo especial, Fabri, yo creo. Sí. ¿no? Era peculiar. Era peculiar, no era un Peculiar. tipo. Joder, no digo que sea mal ni mucho. Joder, luego No, sube con la Granada Primera División desde Segunda B en 2 Exacto, años. sí, Quiero sí, decir, o sea, sí. es un tío. Algo tiene que tener Algo para tiene hacer que eso. tener Sí, para sí. hacer eso, o sea, lógicamente. ¿El vestuario qué tal era? ¿Cómo, perdón? ¿El vestuario qué tal era? Bueno. Estaba bien. Era un muy buen vestuario también. Al final, somos chavales jóvenes, extranjeros yo creo que no había Diría ninguno. que no había ningún extranjero. Eso también a veces influye mucho, son muy reservados la mayoría, o como que van a lo suyo. El ambiente era bastante bueno por Bastante lo general. Sí, sí, sí. Vale. ¿Dónde crees que se empieza a torcer el año? Sobre todo cuando no te llegan los resultados y la forma de juego, sobre todo, porque si tú dices, bueno, estamos haciendo buen fútbol, van a llegar los resultados y yo creo que eso no se veía. Las sensaciones no eran esas. Pero yo, fíjate, recuerdo, igual tú no te acuerdas, pero yo recuerdo que fue uno de mis primeros partidos, el Castilla, un Real Madrid-Castilla, Nos metieron 2. metemos 2 nosotros. Ganamos 2-0 Sí, sí, nosotros, que son 2 diagonales a la espalda y 2-0. Y le metes un repaso a Arbeloa, a Miñambres, a Roberto Soldado, que es gente que ha estado en primera división la tira de años. Y dices, joder, también porque- se podía jugar a otra cosa, ¿no? Exacto. Ahí, mejor ejemplo que has puesto tú, mira, no se puede poner. Fíjate, ¿eh? Porque o sea, para jugar había equipo. Pero para jugar a eso. Sí, claro. Si tú juegas casi a darle el balón al contrario y presionarle. No ese es A el fallo eso para no ti. sabíamos nosotros. O no se nos daba tan bien como el tener la bola y tocarla. Te voy a hacer la única jodida de toda la entrevista. Ten cuidado, a ver, ¿eh? ¿Qué pasó? Dos tragos es facilísima. ¿Qué pasó en Burgos? ¿Cómo recuerdas el día de Burgos, que es el día que cesan a Fabri? Pues si te digo la verdad ni me acuerdo, ¿eh? Vale, ya. O sea, me dolió porque al final sí, tú eres un jugador de los que cuenta contigo.
es un entrenador que cuenta contigo siempre, te duele que lo echen. Porque luego va a llegar otro. De hecho, luego llegó Balta y no contaba conmigo todo lo que contó Fabri. Como contó Fabri. Normalmente yo con Balta al final era un jugador de estos de segundas partes. De hecho, cuando vinimos aquí al homenaje de Casas, que en paz descanse, ese partido pusieron un 11 y lo volví a decir a Balta que por qué no me ponía. Joder, macho, es tener un homenaje, cabrón. Pero bueno, eso es claro. Con él luego, la verdad que tengo muy buena amistad también. También, ¿no? Sí. Balta, dices que te pone. ¿Quién jugaba ya con Balta? ¿Por quién te quita a ti? Normalmente ahí ¿Quién le da protagonismo? Puso a Candelar por la banda pobrecito. y de centrales tenía a Manu y Ricardo, que esos. O sea, tú jugabas lateral izquierdo. Lateral central. Lateral central. Me refiero, con Fabri eras lateral, ¿jugabas en los dos sitios? Sí, los dos sitios. Vale. El final de temporada, ¿cómo lo recuerdas? Porque es. Bueno, hemos soltado un capítulo. Tú estás en el partido del Mantico, el famoso partido de la Copa del Rey con el Alcorcón, que estaba ruta clausurado, no llegaste todavía no habías llegado ahí, vale. El final de temporada, ¿cómo lo recuerdas? Porque creo que el equipo remonta el vuelo, pero yo creo que no termina de darle. Recuerdo ese. Nos faltó liga para poder seguir. Nos faltó liga. Sí. ¿Hubiésemos entrado con un mes más? No sabría qué decirte. Igual no. Pero la trayectoria, la verdad, que era bastante buena. El cambio de. No sé si fue por el entrenador o qué, pero fue bastante grande a mejor. En el juego, en resultados, fue bastante bueno, sí. ¿De Balta, entrenador, que me cuentas? Pues es una de las personas que se nota que ha sido jugador. De primera división. Y luego el ser entrenador se nota. El trato, cómo llevar un vestuario. Nosotros los viernes, por ejemplo, que teníamos baño y masaje, hacíamos fútbol, tenis. El que ganaba pagaba luego los pinchos en la zona de los pinchos. Joder, macho, yo se lo llego a saber. Pues eso el grupo lo reforzó mucho, o sea, eso se nota. O sea, era fútbol, tenis, spa, has dicho, hamburguesa, pincho, joder. Los viernes eran viernes. Una vida muy dura. Una vida muy dura. Qué bueno. No se da, acabas creo que noveno, me parece que es aquel año, acabas siempre. Bueno, es el famoso partido del 6-1 Alconquense, me acuerdo que es hasta muchos años fue la mayor victoria del Zamora en segunda B, y tú sales. No sé si hubo opción de seguir en algún momento, no quisiste, no se dio. Balta no contaba contigo. Por ejemplo, yo me encontraba a gusto aquí en la ciudad. De hecho, compré vivienda y todo aquí en Villaralbo, o sea que. Vale, ahora cuéntame qué pasó para que compres vivienda en Villaralbo. Bueno, pues conocí aquí a una persona que fue la que. Conociste aquí a alguien que me retuvo aquí unos años. Esa persona ya no está. Vale. Pero bueno. Bueno, pero te dejó de así, vale. Exacto. Y nada, y me salió al año siguiente otras opciones y marché de aquí del Zamora. Pero tú ya, una temporada al haber comprado vivienda, entiendo que ya con la intención de volver algún día. Fue también tema inversión. O sea, no tenías no fue plan de vida ni mucho menos todavía. En ese momento no tenía intenciones ni de quedarme a vivir, no me lo planteé. Vale. Te vas a Irún con una casa en Villaralbo. Está bien el sitio. Es una gestión guay. Sí. Un Real Unión que ya en aquella época, joder, yo creo que también vive su época dorada. O sea, es la década buena del Real Unión de Irún. Siempre estaba arriba, tío. Da igual ese lo que sí era muy buen proyecto Siempre también. estaba arriba, tío. Sí. ¿Qué te encuentras allí? El mítico Estadio Ungal, también antes de la reforma ya. Muy buen estadio. Muy buen estadio. Muy buena afición de los sitios que. Ha caído mucho, ya ahora fíjate, no, tío. Pero ha caído por mucho. aquel entonces, cuando yo llegué, ya tío, era tipo cuando yo iba, por ejemplo, a jugar a Castellón, íbamos a Las Palmas, que normalmente un equipo llega hora y media antes al campo, pues los fondos ya estaban llenos de gente. Irún es un estilo a eso. Igual un poquito menos. ¿Qué tal el sitio? Lo primero, muy cerca de Francia, para la gente que no conozca Irún. Bien, yo ya te digo, los años que yo estaba en el norte, tanto de compañeros como de yo tenía cerca a San Sebastián, pasaba muchos días en San Sebastián, mucha calidad de vida también tiene. ¿Vivías en Irún? En Irún, sí. Irún. ¿Qué tal el pueblo? Es un sitio. No, a mí no es una cosa que me haya apasionado nunca. Irún, no es que la verdad. Bonito no es. No es. De hecho, es bastante. Sí, no, los alrededores. Ya lo digo yo, es bastante feo para mi gusto. Pero bueno, es un sitio también que hay que descubrirlo. Mucha naturaleza. Sí. Al lado de Francia, que culturalmente también está guay. Gastronómicamente. Gastronómicamente, por el País Vasco. No le iba a gustar mucho. ¿Sos de comer también? Felipe sí. Va, pues vente a la reseña un día, vas a flipar, chaval. Cuando quieras. Y buen año, ¿no? Muy buen año. Jugamos playoff de ascenso, que al final se llegó al objetivo que se quería. Pero por desgracia el último partido contra el Lorca se Joder, perdió. Es que aquella eliminatoria, cualquiera que siga un poco la segunda vez pasa la historia. Por dónde se da y por cómo se da, porque es así. Pero antes de ir a eso, ¿qué equipo tenías en la Unión? ¿Qué jugadores tenía? Por acá todavía un tal Gorka,
muy, muy buen jugador. Vino de los Osasuna. Suquía era un central muy bueno. Qué bueno. Y Manol fue Manuel Alguacil. Entrado de la Real Sociedad. Otermin de portero. También. Buah, es que Otermin. Es que ya te digo que había muy buen equipo, muy buenos compañeros y de hecho los resultados ahí se vieron. ¿Berruet? ¿Estaba ya Iñaki Berruet? No. Estaba en el Lorca a lo mejor, incluso te diré. No sé si estaría. Ahí ya no recuerdo yo. Yo sé qué pasa, que yo he tenido compañeros que hablaban de un jugador o de una plantilla, te decían todos los jugadores. Yo para eso he sido malísimo. Muy malo. Bueno, pero si te has acordado de nombres, joder. Sí, hombre, claro. ¿Sergio Francisco fue contigo a Irún ya o todavía no? Yo vivía en el piso de él. ¿Vivías en el piso de Sergio Francisco? Lo alquiló él. Francisco. Fui compañero aquí en Zamora, pero allí no coincidiste con él. Allí no coincidimos. Es que me estoy tratando de acordar a ver si hay algún... Edu Roldán, coincidís con Edu Roldán, claro. Coincidí con él de compañero en el Eibar y en Irún. Estuvo aquí también años después, imagino que lo sepas, con niños. Sí, aparte aquí he quedado yo. Es de las... Pues lo pasasteis bien también. De las muy buenas amistades que he sacado del fútbol. ¿Era aragonés, era vasco? Yo no sé, era Edu Roldán. Vive en Vitoria. Vive en Vitoria, eres de Vitoria. Está viviendo allí. Un muy buen jugador Edu Roldán, por cierto. En la clínica. Muy buen jugador Edu Roldán, sí, señor. Veo que has mantenido amistad. Muy buena persona. Muy buena. No lo llega a tratar. Yo me pilla todavía bastante pequeño, pero sí. Jugador sí que le recuerdo. Claro, hacer playoff. Joder, es que qué playoff. ¿Qué recuerdas de aquel playoff? Pues el primer eliminatoria contra quién es, ¿recuerdas? No. Te digo la verdad, no me acuerdo. No te das cuenta. ¿Rayo Vallecano puede ser? No lo sé, pero me quedó marcado el Lorca. Claro, es que joder, la de Lorca. Porque ya te digo, en esa temporada no habíamos perdido ningún partido de liga en casa. Y el último fue el que perdimos. Eso cómo lo pierdes. Es la vuelta, además, claro, es el partido de vuelta. En la ida, además, tampoco fue un 1-1, puede ser. 1-1, que encima te adelantas, yo creo, en Lorca y lo tienes. Había goles dobles fuera de casa, que dices... Sí, tenía el valor doble. Claro, ya cuando marcas fuera de casa dices, ¿cómo se acerca esto? 1-1. ¿Y en la vuelta qué pasa? Pues que se nos queda una cara tontos a todos. Increíble. Esa sí que estaba el Zamora en Castellón, que sí que la recuerdo. Sí, fue el año que jugó el Zamora Playoff también. Con el Castellón. Vais 1-1, creo que a punto de ir a la prórroga, a punto de ir a penaltis. No recuerdo si... tal. ¿Y qué pasó? En el centro del campo metieron gol. Que para la gente que siga al Zamora le sonará el nombre. Juan Carlos Ramos estuvo también aquí un año. Se da, pero mete un golazo. No sé si meter alguno más en su. No creo que lo vais a meter. De centro del campo y claro, 1-2. En casa y jarrazo, entiendo, ¿no? Y a llorar. ¿Cómo fue aquello? Fue campo lleno de más, recuerdo además. Un palo muy duro, o sea, eso el asimilarlo. Y más como se había dado la eliminatoria, pues que lo veías al alcance el poder ascender. Pues te llevas un mazazo que... ¿Jugaste tú aquel año? ¿Jugaste bastante aquel año? Jugaba bastante, era también de los que... Con Manis, que fue el... Manis Mandiola, joder, es que vaya mítico, tío, también. Con ese cambio, pues era de los de segundas partes también. O sea, ¿cambiaste de entrenador ese año? Sí. Y luego... No cambió, perdón. Era Manis todo el año, ¿no? Empezamos todo el año. Luego después del partido me dice, te tenía que haber sacado, ¿no? Ya cabrón, ahora. Todo lo pasado me lo dice. Ahora. Pero bueno. Hostia, Manis Mandiola, otro... Muy tipo, buena persona también. Muy peculiar, ¿no? Manis Mandiola, ¿no? El de la gorra, ¿no? Es el señor de la gorra. Sí, pero ya te digo que al final son todos entrenadores muy sanotes, son muy llanos, gente muy cercana. Ya te digo, tú puedes jugar más o menos con un entrenador, pero bueno, yo normalmente con todos o casi todos tengo buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Sí. Y no te ponen el día del Lorca y se pierde. Exacto. Es que de haber tapado un disparo de medio campo, bueno, es que es imposible, tío. Tuvo esa mala elección, no pasa nada. No, se le perdona porque es buena gente, ¿no? Exacto. Te voy a preguntar, ¿qué centrales tenías por delante o qué lateral izquierdo tenías por delante en Irún? Es que era una reunión de retales, era un señor equipo. Yo recuerdo que hace playoff varios años consecutivos porque era... Pero es que ahora mismo ando de memoria fatal, No sabría decir. No sabrías decirme cuál es. Te ponía de revulsivo ahí un poco, ¿no? De cerrar partidos y tal y... Sobre todo era un equipo bastante batallero. O sea, yo, bueno, equipo vasco, claro. A mí por mis características era más de buen toque de balón y más que de físico, bueno, de apretar. Y por ahí por el norte priman más otra cosa. Ya, fútbol directo y choque. Con Suárez Gurruchaga, que es el que ha escrito, que luego ha sido noticia porque ha escrito el libro del toque estuvo en Zamora, coincide lleno. Entonces la primera eliminatoria es con el Rayo Vallecano. Yo creo que elimináis el Rayo en semifinales. Tiene mejor memoria que yo. Sí, estoy convencido. Y luego ya creo que es la del Lorca. Y luego ya tú sales de Irún. Sí.
¿Y vas a Móstoles, puede ser? A Móstoles. Como a Supremas. A Móstoles. Vuelvo a casa. Vuelves a casa. A Madrid, claro, es verdad. ¿Que llevabas cuánto tiempo fuera? Pues desde los 20 años. Y vuelves 21. con, ¿recuerdas? ¿Eres de qué año? Te lo digo yo. ¿2005-2006? ¿De qué año eres? Del 75. Pues con 30 años. Porque tengo ahora 50. Hace 20 años, claro, justo, sí. 30 años. Móstoles. Ya era veterano por aquel entonces. ¿Era ya- segunda B Móstoles? Sí, segunda Segunda B. ¿Y por qué vuelves a casa después de tanto tiempo fuera? Al final, pues por las opciones que tienes. O sea, ya uno no mira. No es algo aquí. buscado entonces. No, ni mucho menos. Aparte, ya tú no miras. Tú siempre. Prima es el tema deportivo. Yo no miro ya con esa edad el estar cerca de la familia. Siempre la echas de menos, por supuesto. Pero siempre miras el tema deportivo. ¿Y qué tal el Móstoles? ¿Qué club? Porque es humilde, ¿no? Entiendo, dentro Es muy- segunda es muy B humilde. de. Vamos en el Soto. Soto del Real. No, el estadio se llama el Soto. Ah. En el mismo Móstoles. Instalaciones bien, pero al final es un club muy humilde. De segunda B, como los muchos que había, que eran más humildes que. Abundaba más lo humilde que lo bueno. Pero es la época del fútbol bollante, yo creo, esa, ¿no? La de los 2004-2005. Ella sí que había barbaridades. Eso es justamente antes de que explote la burbuja. Sí, luego de ahí en adelante verá que pegó un boom bajón petardazo el bueno. fútbol, ¿eh? Pero ahí Era normal, yo creo que se veía venir también. era irreal. Con el boom inmobiliario también es lo que pasó, es lo que te digo yo. Muchos constructores se metían a presidentes. Viene la crisis para todo. Pero, por ejemplo, en un club como en Móstoles también se notaba ese perfil de constructor de dinero. Ya no había tanto presupuesto. No había como presupuesto como en otros otros sitios, clubes. ¿no? No, era bastante más humilde. O sea, ahí ya cobrabas a menos, entiendo, ¿no? De lo que Sí, venías sí. cobrando. O bueno, puede ser de los que más cobres dentro de la plantilla, pero comparado con otros equipos de esa misma categoría, pues a lo mejor no se cobra tanto. Es que yo recuerdo, o sea, imagino que os acordáis de Kini. ¿Sabes? El Kini, el delantero del Zamora, el Sí, chorrero, sí, que luego sí. estuvo en Alcorcón. Sale del Zamora en segunda B y se va al Mazarrón en tercera. Tercera Es que yo Murcia en un estuve en año. el Pinatar, por ejemplo. En Pinatar, que tiene un campo, una instalación San Pedro del guapísima, San Pinatar. Pedro del Pinatar. Y yo en tercera está cobrando seguramente pues mucho más que en la mayoría de segunda B. Claro, perfil constructor. Claro, es que él me hablaba del Mazarrón y me decía, creo que lo llamaba el equipo restaurante o el equipo tal, porque En una vez que. Mazarrón estuvo también, yo creo, jugando Manu, central de aquí. Puede ser, Estuvo sí, es Zamora. que decía que era el equipo restaurante, porque una vez que entrabas, salías con 1 kilo más. Claro, el kilo no era de. Era de. Sí, te entiendo perfectamente. Todo. Y luego, si te digo, tú ves los estadios que había allí. O sea, una Flipas, pasada, ¿no? ¿eh? O sea, la tercera murciana Se metía. notaba el dinero. Vale. Se notaba el dinero por allí. ¿Móstoles qué tal? ¿Qué? También se descendió. Se descendió en Móstoles. Se descendió a tercera. Y claro, yo ya marché de ahí. No En seguiste. tercera yo no quería seguir. ¿Jugador alguno mítico de segunda B? No. No. O sea, un equipo pañadete, entiendo, para Exacto, salvar la sí. categoría y no se salva. Como guerrillero, era un equipo para mantener la categoría, no mucho más. Más, y no se salva. Y no se mantuvo. Y luego, Cobeña Luego puede me fui ser. al Cobeña, creo. Al Cobeña. Cobeña es Madrid, cerca de San Sebastián de los Reyes, puede Cerca ser de un mi pueblo, de Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz. O sea, es norte. Sureste, claro, Sureste. no, claro, pero es San Sebastián, claro, sí, sureste. Y ahí tengo de entrenador a Alfredo Santalena. Ah, bueno, ya era entrenador Alfredo Santalena ahí. Sí. Hostia, el Cobeña es segunda B, ¿qué más Porque tenía? Yo creo que ahí también el año anterior jugó Ramis, el jugador del Madrid. Y ya Estaba en cuando- Cobeña ahí. Hostia. el año que yo llegué, él ya marchó. Y ahí tuve compañero a Rubiato, A Borja Rubiato. que también estuvo aquí. Y no sé quién había más por allí, por aquel entonces. Así de jugadores de nombre no recuerdo. No recuerdo. Claro, no, sería un equipo humilde, claro. Es que el Sí, un Cobeña equipo es humilde, segunda pero B. también el presidente yo creo que era constructor o algo, Joder, está macho, metido qué- en el tema inmobiliario. Increíble, ¿eh? Qué constante, qué bucle. Mucha casualidad, ¿no? Pero bueno, Hay de pago, no te pregunto, ¿de pagos ahí bien? O sea, al día todo y sí. no Tanto hubo. los últimos meses recuerdo que hubo algo, pero sí al final. ¿En Cobeña o en Móstoles? En Cobeña. En Cobeña. No, ni tocó denunciar ni nada. Nada, o sea, Todo- así todo episodio como tal, solamente Cartagena. En Cartagena. Vale. Ni tan mal, porque tantos No, joder, años, tantos en el años, claro, fútbol sí, y sí. que te toque un año así malo, bueno. Claro, es que lo jodido viene ahora, ¿no? A partir de más o menos estos años es cuando ya empieza a pegar el petardazo el fútbol y es cuando ya empieza a ser Sí, complicado. luego no sé, el tema de impagos, yo ya te digo, gracias a Dios fue solo Mm. eso, pero bueno, ya no son los impagos, es lo que uno ya empieza a cobrar es bastante Ya, menos.
Vale. ¿Y de Cobeña? ¿Desciendes también en Cobeña o ahí salvéis la categoría? No, ahí salvamos la categoría, lo que no sé si al año siguiente desapareció. Por tema ya económico. Económico, ¿no? O sea, hostia, saliste. Salvé por los pelos. Saliste ahí por los pelos, al salvé. límite, sí, señor. Sí. ¿Y dónde vas después de Madrid? ¿De Cobeña en Madrid? Después de Madrid, yo ya, al tener aquí la vivienda esta, que ya la tenía cerrada, me llamó José Fernández, del General de Cuadros, y ya me ofreció tema trabajo y fútbol. Yo ya tenía una edad, no sé si eran 31 o 32, y yo ya me planté y... O sea, viniste a Villalba después de Cobeña. Sí. ¿Y en Murcia cuándo juegas a todo esto? ¿En qué...? Fue un medio año, no sé si el año del Móstoles o así, fue media temporada. Fue media solo. temporada. O sea, bajas a tercera y vas a segunda vez, Exacto. entonces. Vale. ¿Y Villaralbo? A Villaralbo, sí. Otra vez Zamora. ¿Cómo te llama José? ¿Por qué te llama José? ¿Qué...? ¿Por qué me llamó? No sé por mediación de quién. No sé si fue por Bugarín. Ah, por Bucaro. ¿Coincides con Bugarín en el Zamora? No, coincido en Villaralbo. Pero claro, si tú no has llegado a Villaralbo, ¿cómo es Bugarín el que te dice David Cordón? Porque Bugarín estaba en el Villaralbo. Vale. O sea, yo he sido compañero de él en el Villaralbo. Vale. En la época del Zamora no. No. No hemos coincidido. Tenemos zurdas parecidas, pero pero no. Mítico Buga. O sea, te llama y te llama José y es preferente, claro. Es un Villalba Es preferente. O sea, bajas de segunda, va preferente. Pero bueno, ahí en el tema económico lo que te digo, ¿no? No te guíes mucho nunca por las categorías. Se pagaba a la hora bien, de. ¿no? Exacto. Era otro equipo restaurante, el Villalba. Sí. Era buffet. Era buffet. Ahí se ponía. Qué uno. bueno. La verdad que eran años bastante buenos. Por aquel entonces el General de Cuadros funcionaba muy bien. Yo cuando llegué estaba haciendo la ampliación de las naves. Luego hizo el estadio nuevo, o sea... Tú cuando llegas estaba ya el nuevo en... Todavía no, o sea, es incluso... Jugábamos en los Barreros. Jugabas en los Barreros todavía. Claro, y es que era preferente, claro, es que era un Que equipo... estamos hablando de una categoría que... Joder, es que una por debajo del grupo 8 de tercera división, que ya es el te inframundo digo. más absoluto. Hostia, ¿y qué gente había ahí? Porque claro, entiendo que tú no fuiste el único que llegaría así de esa manera. No, mira, por ejemplo, Bugarín. Bugarín, claro, fue Bugarín otro, claro. éramos compañeros de trabajo y de equipo. ¿Qué trabajas en General de En Cuadros? General de Cuadros. Claro, tú hasta ese momento laboralmente entiendo que más allá del fútbol, nada de nada. ¿Y qué Pues tal solo- es la adaptación a esa nueva vida, entre comillas? Pues yo tenía mis miedos y la verdad al final me adapté bastante bien. O sea, lo asimilé. Yo tenía claro que algún día del fútbol no se iba a vivir. Bueno, esta madurez está guay tenerla, yo creo, ¿no? Porque Sí, hay mucha gente que no es consciente. Yo, ya te digo, yo no hice estudios para decir, mira, cuando deje el fútbol voy a hacer esto. No. O sea, tú lo que has o aprendido me has aprendido tocaba o ponerme las pilas o de si no. imposible. Y la verdad que no, el cambio no me costó nada. Aparte todavía compaginaba fútbol y trabajo, aunque no No te ibas del al todo, nivel claro, claro. al que estuve acostumbrado, pero ¿Y qué tal Claro, es que preferente, tío. Es que ahí está... Joder, que se pierde la expresión, pero ahí muchas veces juega lo Son- mejor de cada casa. son ¿eh? otros equipos, otros campos. Otro futbolista. El cambio es muy grande, pero para peor, claro, en ese aspecto. Y ahí la gente te conocía, del David Cordón, que había Sí, debutado en sí, primera, claro. si se acordaba. Pero no había pasado tanto tiempo, claro, en aquella Hombre, época. un jugador así, llegas con un currículum, un historial, pues más o menos importante, pues sí se te conoce. ¿Te daban? Alguno que otro, bueno. Es que a veces eso pasa en el fútbol. Yo doy más. Tú he dado más que me han dado. tú dabas. Eras el No, que no es que sea muy duro, pero no se me caracterizaba por eso, pero claro, Cuando había que dar, daba. siendo defensa, Claro, a ver. lo tiene más fácil uno. Deportivamente, ¿cuánto se tarda en ascender a la tercera? Es que yo recuerdo más una Estuvimos cosa. 2 años. 2 el años, segundo ¿no? año ascendimos aparte, el segundo año fue el año que José Fernández Los presidentes, ¿no? cogió el Tordesillas. Y se Él quedó era con presidente suelo. del Tordesillas y su mujer, la presidenta nuestra. Que es el famoso derbi de la paella, ¿no? Aquel que se hizo la fiesta que hay antes del... Exacto. Joder. Y ese año ascendimos los dos a Claro. ¿no? Tordesillas y nosotros a tercera. Encima era un José Fernández que estaba metido en el Zamora Club de Fútbol también directivo, si Estuvo, no me sí. falla la memoria. Sí. Abarcó mucho en aquella época, José. ¿Qué tal era José? Era un hombre peculiar. También, ¿no? Bueno, era Muy- gallego, ¿no? Ya de entrada. Muy que- buena persona. Yo con él, o sea, en todo siempre me cumplió, tanto laboral como deportivamente. No puedo tener queja ninguna. Aparte el trato conmigo y con todos, yo creo que un hombre que aquí no se le ha valorado todo lo que se le podía haber valorado. Ujú. O sea, dio mucho trabajo a la gente de Villaralbo. O sea, lo que ha hecho por Zamora,
Es verdad que luego, no sé si por el saber gestionar mejor o peor se le andan mal las cosas, pero yo solo tengo buenas palabras para él. Vale. ¿Qué más jugadores así llegaron en tu perfil? Porque yo recuerdo otro que, joder, yo cuando vi que firmaba en Villaralbo dije, hostia, yo creo que este está para algo. Y él tenía 30 y pico años, Sergio Lomba. Sí. Por ejemplo, también jugó. Es que Sergio Lomba dices, joder. Sí, con él he coincidido un año. Además se nota en los niveles que ha jugado. Claro, es que tenía, yo no lo conocía como compañero y un tipazo muy también. buen fichaje. Un tipazo también, Lomba, ¿no? Peculiar. Guau, estaba con una cabra. Yo le veo muy bien con la demás, sí. Muy sí, buena sí. persona. Igual algún jugador más así que digas viene de más arriba para jugar en preferente. Porque esto yo creo que antes no se llevaba tanto, ¿no? El tema de te doy trabajo y fútbol, o sea, no era una cosa. Ahora ya se lleva más. Normal, ahora ya sí. se lleva más. Pero yo creo que fue José uno de los pioneros que Sí, instala ese modelo ser. de decir, vente preferente, pero claro, yo ya te doy. Y a veces te doy futuro. eso tenía sus contratiempos, porque había algún partido de Copa Federación, lo que sea, que te coincidía el partido y Tienes que faltar al trabajo. Hombre, nosotros lo teníamos fácil porque el presidente del club y el jefe era el mismo. Entonces podía faltar al trabajo. Y mejor al fútbol, ¿no? Te decía que fueras a jugar, ¿no? Primaba el fútbol al trabajo. ¿Y tú en tu situación que cobrabas de los dos? ¿Solo de uno de los dos? Para mí eran 2 trabajos, sí. Eran 2 trabajos. Hostia, macho. Sí, al final tú inviertes tus horas también de entrenamientos, el fin de semana, el que trabajaba lo tenía libre, yo jugaba, o sea que, bueno, vale, eso se paga. ¿Y tú en tu día a día, o sea, trabajas por la mañana, entiendo? Sí. Y por la tarde, o sea, ¿era una media jornada, por así decirlo, entre los dos, se arreglaba así o...? Más de media. Más de media. Pues yo mis 8 horas las hacía de trabajo. Por aquel entonces, hombre, uno físicamente está bien y no te cuesta. Pero claro, si me lo piden ahora... Era más complicado ya tirar ese ritmo, ¿no? O sea, eran 8 horas en el trabajo y luego entrenar por la tarde. Exacto. Hostia, es un modelo, claro, en aquella época. Lo que te digo, el fines de semana libres tienes partido. Claro, que bueno, era preferente, que claro, entiendo que el año es preferente, es más cerca, ¿no? Porque está por grupos. Sí, no, hombre, los desplazamientos, no salías mucho. Los desplazamientos no eran muy largos. Pero entiendo que en tercera... ¿Tú en tercera jugaste antes de nada? Sí, estuviste en tercera. Y en tercera es grupo 8, ya es Soria... Ya es Segovia, toma por saco. Pero bueno, comparado a los viajes, yo cuando estaba en Irún, yo había. Claro, es que tú has estado en Francia jugando al fútbol. Sí. Bueno, en el Eibar. Yo de Eibar he ido a jugar a Huelva en autobús. O sea, era de punta a punta. Lo que pasa es que en ese autobús quitaban las plazas de atrás y teníamos colchones. O sea, fíjate. Mira si era humilde el club. De Eibar a Huelva has hecho en autobús, tú. O sea, que a mí de ir a Soria o eso, para mí era un paseo, vamos, iba en bici. Y dijiste, pero ya, claro. Estamos aquí. Madre mía. En tercera, sí. Recuerdo, ¿quién era el entrenador de aquel Villaralbo? Era Tornadijo, no recuerdo. No, No, Tornadijo estaba en Tordesillas. No, quizá. Tornadijo yo no lo he tenido de entrenador. Entonces estaba en Tordesillas Tornadijo. Yo sé que le tenía, uno de los dos lo ha tenido. Yo he tenido a Eduardo Lacasa. A la casa de Toro, claro. Y a otro Eduardo, que estaba con el de primero. Yo entré con Benito cuando estábamos en preferente. El mítico Benito. Hablaba bajito, ¿no? Era un tipo súper tranquilo a la hora de dirigirse a los jugadores. No voceaba en absoluto para nada. Nada. Sabía cómo tratar También, al jugador. Bueno, madre mía. Benito el de Béjar, creo que era, o de por ahí, ¿no? Sí, de ahí de Salamanca, yo creo que... Hostia, Benito. Era una persona que había olvidado, con menos mal que te he traído, tío. A mí ni me he vuelto a acordar de Benito. De hecho, yo tengo oído que todavía sigue entrenando. Sigue entrenando por ahí. Sí. Tipo caliente, ¿eh? Peculiar. Peculiar también. Todos los entrenadores son peculiares, y no es imposible. Y luego en tercera, es Losada ya el que llega. Miguel Losada. Sí. Que ahí hay otro episodio, ¿no? Estuve un año ahí en tercera y yo ya lo dejé. O sea, tú estás el año de tercera, el primero, que ahí es donde están, creo que Lomba, José Luis el portero, entiendo que también está, llega. Joder, es que había. Y fichó que año muy bien el Villaralbo, trajo gente por ahí. Trajo gente muy guay, tío. De fuera y además fichó bien. Sí, no. Me acuerdo que había un extremo que vino del Guijuelo. Carmelo puede ser, no me acuerdo, tío. Que también era otro jugador que era titular en Guijuelo en segunda B y de repente te lo anuncia el Villaralbo, que dices, joder, ya tío. Digo que por aquel entonces todavía. Claro, ya. Habiendo dinero. Claro. Pero es que decías 30 partidos en segunda B con el Guijuelo, tío. Y acaba en Villaralbo. Y dices, pero ¿cómo acaba este tío en Villaralbo? Si es que no era. Y era un equipo. Pues más que por esto deportivo era. Ya otra cosa. Ya imagino. Y ese año, si mal no recuerdo, que yo creo que. ¿A qué acabas la trayectoria, no? Entiendo, en Villaralbo, ¿no? Luego ya pasó a veteranos. A veteranos, ¿no? Que bueno, también es una buena. Por cierto, yo creo que son los años que más estoy disfrutando del fútbol. También te lo digo. Te quitas todo, claro. Pues, sin presión, también así bueno, las lesiones siempre te importan. Pero
es donde más estoy disfrutando. Fíjate. Te lo digo verdad. ¿Taller Saludes? ¿Sigues ahí en el Taller Saludes? Oye, Eso los abandoné. Los abandonaste. Yo recuerdo haberte pitado ahí. Estoy en el Fresno ahora. Estás en el Fresno de la Ribera. Bueno, no te has ido tampoco muy lejos, ¿eh? No. Ni mucho menos. Otro año jugué en Fresno también antes de dejar. Jugaste también en el Fresno de la Sí. Ribera. De hecho, he tenido a Isidro de compañero que también estuvo. O sea, tú has sido el segundo invitado después de Dino que ha jugado en primera división. Con Dino estuve también. Con Dino también estuviste en Villalbo, Dino compañero Jorge. de trabajo y de. Joder, qué mítico Dino, tío. Muy bueno. Muy buena persona también. Muy buena gente. Has jugado en primera división y has jugado en la más baja. Hay que probar todo. Hay que probar final, todo, sí, eres uno de. Y de todo se saca cosas buenas, cosas positivas. Joder, Es bueno. Yo creo que, ya te digo, pocos son los que están y se mantienen en el top. De luego. Pocos. El fútbol, por suerte o por desgracia, te tiene aquí. Joder, macho. En Fresno de la Ribera. Acabas jugando en Fresno de la Ribera. Sí, sí. Tío, yo no sabía tampoco, no me acordaba yo de esa etapa, fíjate. Provincial, claro, entiendo, lógicamente. Sí. Provincial de aficionados. Losada y luego está Parras en Villalbo. Puede ser ese año del cambio ese, que un cambio raro. ¿Qué pasó También. ahí, tío? ¿Qué se puede contar? Fue algo extraño, ¿no? No sé. Sí, porque aparte es que no sé lo que pasó, que no comenzó la temporada. Yo creo que al final, no sé cuál era el objetivo del equipo ese año, al final, el que querían, una vez estando ahí. Tía, por lo que firmó, la permanencia igual no era, ¿eh? Ya te Yo digo que creo, no. yo creo, ¿eh? Pero también, hombre, José Fernández no es que fuera una persona de fútbol, entonces no sé si se asesoró mal o qué, pero se asesoró. La preparó un poco mal, ahí. que bien. Sí. Y bueno, Y acabas en Fresno, dices. sí. ¿Y qué- Bueno, ya yo creo que eso ya era más bien por hobby. Por hobby, ¿no? Por seguir. Yo, gracias a Dios, las lesiones siempre me han respetado. A día de hoy, voy a tocar madera. Y ya era más bien por diversión el seguir jugando. Además, con Eduardo, con la casa. Con la casa, claro, que estaba. A Eso donde sí. iba, allí me lleva Llevaba. a Fresno, a Toro, también está en la El Torresana. Torresana también se jugando. está jugando en provincial. También. Fíjate. Y luego, pues la Liga Veteranos, pues para quitar el El gusanillo. Que sigo también jugando. está, a veces, lo mejor de cada casa. Hay gente que es muy intensa ahí, ¿eh? Yo el arbitrado y hostia, es jodido aguantar ahí. Es verdad que los del Taller de Salud Eres muy valiente. ganabais todo. Eran los partidos más fáciles, tío. Sabías que 4-0 al descanso ya la gente se cansaba de correr. Es se lo acababa el malo partido. de la liga esa, que bueno, tienes 3-4 partidos Joder, buenos. tío, pero si es que era un abuso lo vuestro. O sea, teníais Bugarín. Sí, Estabas tú, José Luis, Felipe. Claro, No, ya, hay buen ya, equipo. ya. José Luis el portero. Que no jugaba de portero. Yo Jugaba le he de visto jugar jugador. de jugador a José Luis Vicente, a Serru. O sea Qué que guay. hasta en ese equipo, cuidado lo que había, ¿eh? Estamos hablando de que el héroe de la Real Sociedad en Sí, penaltis sí, jugaba sí. de delantero. Te digo más. A nivel laboral, ¿a qué te dedicas ahora mismo? Ahora mismo soy comercial de una empresa de congelados, Servidona, voy a hacer publicidad aquí. Claro, por supuesto, claro que sí. Y bien, estoy muy contento. ¿Estás la verdad. contento? Sí. Zamora, bien, ¿te quedas aquí ya para toda la vida o tienes pensado...? Nunca se sabe. ¿No tienes la verdad. planes O sea, así? no tengo planificado nada. Pero bueno, de momento ya te digo, aquí estoy a gusto, estoy bien. Es buen sitio este, entonces. ¿Te ha parecido...? Bastante Qué bueno. guay. Luego tengo cerca más o menos Madrid para seguir viendo a mi familia, para visitarla, o sea que bien. Tus padres siguen allí, tú tienes todo allí, entiendo, ¿no? Claro. Padres y mis hermanas, todos Todo están está ahí, allí, ¿no? en Torrejón de Ardoz. Muy bien. Dices que eres malo de memoria. En todo este tiempo, ¿te acuerdas de algún jugador que dijeses, joder, qué complicado me lo ha puesto, tío, este cabrón? Por ejemplo, yo estando en el Sevilla llegó Nando, que vino del Depor con Alfredo Santa Elena, jugó en el Valencia también, claro. Tenía ahí uno que había estado muchos años en primera, Ajá. delante de mí. Fíjate, y ese te las hizo pasar canutas. Sí, hombre, Tony, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, ese estaba más que asentado ahí También, en el ¿no? lateral izquierdo. Si te quedas con un partido, Con un partido que me quedo, de los tropecientos que tendrás, por ejemplo, mi primer debut en en el Atlético de primera, Madrid. ¿Que fue contra el Levante? No, El Levante, El Levante Levante. fue en Copa. Joder, que fíjate, casi nada. Me acuerdo de mi primer partido con la selección española también, con 15 años. Es que con 15 años, tío. Claro, Es que hay es cosas una que sí se te quedan Es grabadas. una locura, tío. Un partido que Tengo la primera equipación, que era del Lecoq Sportif. lo sigues teniendo de la todavía. selección. Me he ido quedando, he intentado con una camiseta de cada año que he jugado. Qué He bueno, regalado muchas también. qué Si no, mi bueno. madre me echaba de casa. De todas las que Sí, tenías. sí. Si tuvieses que quitar un recuerdo o cambiarlo,
Pues quitaría, ¿qué quitaría? O cambiarlo, ¿eh? El descenso con el recreativo, eso no es plato de buen gusto para nadie, claro. ¿Era el primero que descendías? Claro, sí, es la primera vez. Inexperiencia entiendo también de gestionarlo, claro, ya. Un choque con la cruda realidad. Claro. No iba a ser todo bonito, podría haber sido, pero bueno, no fue el caso. Luego todo eso te vale para aprender también. Oh. ¿Te quedaste alguna vez con ganas de algo? ¿De algún sitio? ¿De haber ido, no sé si he jugado aquí, haber estado ahí, haber intentado quedarte a lo mejor en algún sitio algo más? No. Siempre me ha gustado mucho y me hubiera gustado ir al fútbol inglés. Es algo que me ha gustado, la forma de jugar de allí me gusta bastante. Vale. Los campos, todo. La ¿Se forma dio de cómo alguna- se vive el fútbol. ¿Se dio alguna vez la opción o fue imposible? No. Hubo un año que fui a probar de esto que no te salía equipo ya con 27, 28 años. Fui a probar a Grecia, a un primera división. Grecia. Lo tenía casi hecho, pero por temas burocráticos había un jugador español que tenía que salir antes de marchar yo y no se dio el caso y ¿Qué sitio era? era Atenas. Atenas, era la capital. Era un equipo recién ascendido a primera división. Bueno, fui con otro representante que no era el mío. Y esa noche, por ejemplo, al llegar yo dormí en la casa del entrenador. O sea que fíjate si lo tenía hecho. Tío. Y no se puede. Y no se dio el caso, entonces me tocó volverme. Hostia. Claro, entiendo que ese contrato también te soluciona cosas, el de Grecia. Bueno, es que luego el mundo del fútbol hay tantas cosas por Ya, ahí. macho. Por ejemplo, fíjate, yo llego y duermo en casa del entrenador. Mira si lo tenía hecho. Era el mismo representante del entrenador con el que el yo iba. suyo. Vale. Pero bueno, En toda esa etapa, ¿el sueldo, la ficha más alta, dónde ha sido? en Sevilla. En Sevilla, segunda división. ¿La más baja? Hasta segunda, pero claro, no me entiende. De la más baja, yo creo que ha sido Móstoles. Móstoles es de la más Móstoles. baja. ¿Mucha diferencia entre una y otra? Sí. 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 Joder, macho. Para poder vivir con la más baja, se vivía. Sí, pero no tenías es la que- misma, la más baja que pueda ser ahora que la de antes. ¿Y el sitio donde más a gusto has estado? Aparte de Zamora, Hombre, estás aquí, entiendo que sí, ¿no? Sevilla, yo me quedo con Sevilla. Vale. Pues ya la última. ¿A quién te gustaría haber sentado ya algún día que digas, tiene una historia para contar? Que sea, claro, de aquí de cerca para poder... Pues a Bugarín. Bugarín suele venir bastante. No sé, Bugarín se ha ido, ¿no? Estuvo... Está viviendo ahora en Galicia. Nos lo hemos encontrado en Balaídos hace el año pasado, puede ser, a Bugarín. Pero Bugarín, su mujer es de aquí y él cada poco viene. O sea, Viene por aquí. viene a pasar fines de semana, o sea que a alguno le cuadra. Al mítico Buga. Él tendrá historia para contar también. ¿Qué tal es Bugarín? Yo, bueno, era graciosete. Yo Yo creo. me llevo muy bien con Ya él. se ven con él, ¿no? Muy bueno también, ¿eh? Muy buena En persona, veteranos muy al buen menos, jugador, sí. ese también la movía al cabrón de Bugarín. O sea, te venía, De más. te venía yo que sé, el del Ítaca o el delantero de Bugarín hacía lo que quería. He visto meter goles de Rabona. Bueno, tío. Y fíjate, tío, que ya le decías, joder, cuando jugaba era fino, ya no tenía esa finura cuando era un jugador. Evidentemente, cuando te retiras del fútbol entiendo que ya te haces cosas que en tu día a día que no haces cuando eres futbolista. Joder, era buenísimo, tío. Decías, es que te hacía cosas que decías, Ya te digo que ahora es imposible. Ahora en veteranos disfrutan mucho más. Claro, Haces claro. cosas que juegas sin presión. Bueno, ¿qué Claro, presión vas a claro. tener aquí? Ninguna. Yo arbitraba, yo decía, Dios, me encantaba pitaros porque yo veía cosas, o sea, en directo que yo decía, hostia puta, tío, Sí. qué barbaridad. Nos jugamos alguna patada que otra haciendo Sí, cosas, no, pero sí, bueno. sí, ya estaba yo para sancionarla. Siempre lo hacemos con todo el respeto. No, no, hacia no el fue- contrario, o sea, no lo hacemos ni por reírnos de ellos, ni por chulearnos, no. Sí, pero yo lo que... Es más por disfrute propio. Claro, pero yo lo por que otra veía cosa. es que, por ejemplo, pasando de una presión, claro, tú has Sí. jugado en primera división, él ha jugado en segunda B, has estado en el Celta. O sea, la técnica esa que tienes y que te sale innata para salir de. Exacto. Decías, tía, a mí que ya miraba, me costaba seguir la pelota. Te digo, ¿pero qué ha hecho? Sí, tío? porque ¿Qué el, ha podido el hacer aquí? físico se te va. Increíble, tío. Pero es verdad que la calidad, si tienes algo de calidad, no, eso no, Desde no se va, luego. no se va. Ha sido un placer, Cordón. Lo mismo digo. Larga He estado vida. muy a gusto y que sigas con esto para adelante. Sí, hombre, entiendo que sí. ¿Cuánto llevamos ya? 6 años. Yo creo que otro más tiraremos, supongo. Seguro. Seguro que sí. Muchos más. Me ha hecho mucha ilusión, sobre todo porque yo también llegué a pensar que estabas muerto. Entonces dije, joder, se me ha escapado este P de No, barra, no, no me lo puedo gracias a creer. Dios. Gracias a Dios, ¿no? Así Todavía que, tengo mucha guerra que dar. pues no te espero que preocupes. sea muchos años más. Gracias y un placer Nada, enorme, Cordón. a ti. Un Muchas abrazo. gracias. Nos vemos.
Pues este ha sido David Cordón, mítico de míticos de la segunda B, aquel año en Zamora, fíjate dónde ha estado, en Irún, en Cáceres, en Eibar, casi nada, mala vida la que se apegaban los futbolistas de la segunda B, que alguno piensa, pobrecicos, joder, ya quisiéramos los periodistas ir por ahí también a pasarlo bien, a Huelva, a Sevilla, a Cáceres, a Eibar, a Irún, en fin, que un capítulo más de AP de Barra, que gracias como siempre, gracias al público que ha estado aquí, que ha sido bastante, para cómo estaba el día, un día muy vasco, por cierto, exacto, muy vasco ese venir. día, gracias por venir, y nada, nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias, ha sido un placer. Adiós.